El apoyo más sólido de la cuarta generación 121-140. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 121. Según la descripción de Kato Yu, acciones como vigilar a Shinju carecían de un propósito claro, sino que provenían de deseos personales e interés propio a simple vista. Esto no tenía ningún sentido. Incluso si Shinju no lo hubiera descubierto, ¿cómo podrían sus acciones de espía haber pasado desapercibidas para todos en Konoha? ¿Y qué hay de ese viejo Danzo? Aunque me mataras a golpes, jamás creería que este viejo cascarrabias, que siempre planea todo con tanta meticulosidad, cometería un error tan básico. ¿Intentando hacerme esto delante de mis narices? Aunque Danzo no pudiera percibir directamente las sutiles diferencias en el alma como yo, su meticulosa planificación y ejecución revelarían fácilmente la respuesta a partir de las pistas más pequeñas así que la única explicación parece ser que Yu está mintiendo y tiene una organización enorme y aterradora detrás de él, protegiendo sus acciones ¿pero qué organización es esta? Infiltrarse en la organización raíz de Danzo durante su tiempo en el poder. Su ambición y coraje no tienen rival. Lo más importante es que debe poseer la fuerza correspondiente para aferrarse a este valioso peón. ¿Y quién podría ser? No, eso no está bien, no puede ser. Seguir esta línea de pensamiento solo lleva a respuestas contradictorias. No había ninguna fuerza dentro de Konoha que cumpliera con todos los criterios. Y si fuera un miembro de otra aldea, incluso si fueran lo suficientemente fuertes, Danzo los habría eliminado sin dudarlo así que veámoslo desde otro ángulo Danzo lo sabía desde el principio, entonces ¿por qué no erradicó este peligro latente? Zenyon parecía haber encontrado una pista levantó suavemente la mano y la apretó en el aire. El elemento madera respondió al instante, apretándose. La poderosa succión hizo que el cuerpo de Yu se encogiera rápidamente y como un esqueleto moribundo. Este es el castigo más básico. Con una suave ola, las ramas se disiparon, y Yu, que antes parecía frágil y envejecido, recuperó su plenitud esto es por la marca grabada en tu cuerpo la próxima vez, no tendrás tanta suerte. Sí, lo entiendo la extracción y la entrega de fuerza vital se completaron en un instante, pero esta sensación nadie querría experimentarla de nuevo. Mañana, lleva a Shizune con la princesa Tsunade. Ella entenderá lo que sucede después ve. Sí, sentado en el sótano, Shinju observó con desdén la figura que se retiraba lentamente. De principio a fin, Kato Yu no había comprendido la situación. Creía haberlo visto todo, estar cerca de la verdad, pero nunca se había planteado si esa era la verdad que Danzo u otros altos mandos querían que viera. Una sonrisa apareció de nuevo en los labios de Shinju. ¡Qué ambición tan insensata! Sin embargo, para Shinju, esto no era necesariamente algo malo. Los subordinados demasiado insensatos o demasiado listos solían ser poco fiables. Para formar una fuerza completa, si bien los seguidores leales eran necesarios, por supuesto en cierto sentido, esos individuos tan moralistas también eran indispensables. Bang. La sede del clan Senju, la casa más grande y cercana al santuario ancestral, fue abierta violentamente hoy. ¿Cuántas bombas de tiempo me has dejado? Shinju siempre mantuvo un gran respeto por sus mayores, pero este anciano era claramente una excepción. Así es, Shinju no tenía absolutamente ninguna buena voluntad hacia este viejo superior que había sido su mentor y figura paterna durante tantos años. Ninguna. Con una caña de pescar en la mano, Danzo permaneció sentado en silencio, su imponente presencia habitual había desaparecido, pero parecía aún más inescrutable. En efecto, después de completar la transferencia de poder, este viejo Danzo se mudó a la sede del clan Senju. Ja, ¿sabes de quién estoy hablando? Una sonrisa fría apareció en los labios de Zenyon. No confiaba en una palabra de lo que decía este anciano. Danzo guardó silencio por un momento, luego finalmente guardó su caña de pescar. ¿Viniste aquí porque crees que no he eliminado los peligros ocultos? Por supuesto que no. Dijo Zenyon apretando los dientes. Es que tengo curiosidad por saber por qué no me dijiste cómo usar esta lista tan importante. Ya lo sabes, ¿verdad? Es ese el punto. Danzo se levantó y caminó hacia su patio sin mirar atrás. El punto es que has mejorado. Zenyon juró que si no fuera por las virtudes tradicionales de respetar a los ancianos y cuidar a los jóvenes, habría corrido hacia él y le habría dado una paliza a ese viejo.
Los problemas se acumulaban, y Zenyu claramente necesitaba tiempo para comprender la situación de sus subordinados y un artesano experto primero debe tener las herramientas adecuadas. Por lo tanto, Zenyu pospuso temporalmente sus planes con respecto a Kato Yu. Actuar precipitadamente sin comprender nada solo traería malos resultados, una lección que Zenyu había aprendido bien tanto en el campo de batalla como en las luchas por el poder. Bueno, dejando estas preocupaciones a un lado por ahora, para Zenyu e incluso para toda la aldea oculta de la hoja, hubo un evento verdaderamente trascendental recientemente. Los dos discípulos más preciados del legendario Sannin de la aldea oculta de la hoja, Jiraiya el demonio loco, Minato Namikaze y Zenyu Senju, estaban a punto de casarse y quiero decir, ¿por qué se casan, par de bestias? Minato y Kusina llevaban mucho tiempo profundamente enamorados, y Zenyu y Washi también llevaban un tiempo tácitamente enamorados. Después de que Mizuru los emparejara, los dos hermanos decidieron celebrar sus bodas juntos. Hablando de eso, los dos solían empezar la escuela casi al mismo tiempo, se graduaban antes de tiempo o incluso ascendían de rango ninja Kozkov, solo una especulación maliciosa. Si también se casaron casi al mismo tiempo, ¿significa eso que sus hijos tendrán casi la misma edad y empezarán a hacer recados? Bueno, aunque Minato y Yuuki han sido puestos a prueba por muchas guerras, no se sentirían intimidados en esta situación, pero para Konoha en su conjunto, esta es una ocasión rara y alegre después de las dificultades de la guerra. Y para el liderazgo de Konoha, esto es definitivamente más que una simple boda. Senju y Uchiha, el linaje del Hokage y el Jinchuriki de Konoha, sea cual sea la pareja, su unión representa una gran conmoción para Konoha. Por supuesto, la gente, con sus propios pensamientos, envió sus bendiciones a las dos parejas. Saliendo del sótano de la raíz, Shinju se estiró perezosamente. Sentarse en ese lugar siempre creaba una sensación instintiva de opresión, como una gruesa máscara que cubría su rostro. Solo lejos de allí Shinju se sentía realmente como un joven de 19 años. ¿Y quieres tomar algo? Casi tan pronto como apareció Shinju, un brazo se posó sobre su hombro. Este era el entendimiento tácito entre Minato y Shinju. Después de perfeccionar la técnica del dios del trueno volador, Minato le confió inmediatamente a Shinju una impronta a largo plazo, brindándole un apoyo crucial en el campo de batalla y ante cualquier peligro. ¿Tan animado hoy? Mirando al hombre rubio a su lado, esa sonrisa sanadora aún conservaba la misma cualidad radiante de siempre, pero esta vez, tenía un toque adicional de felicidad. Bueno, ¿por qué dices que te casas mañana? Incluso siendo el futuro cuarto Hokage, todavía un hombre joven, no pudo evitar sonrojarse ligeramente cuando surgió este tema. Por fin era un final feliz. Jeje, ¿no vas a ver a Kusina esta noche? Shinjo golpeó traviesamente el pecho de Minato, su mirada burlona parecía transmitir una cierta implicación lasciva o obscena. Por una vez, Minato sintió ganas de bromear. Se encogió de hombros con impotencia. Pero mamá dijo que la novia no puede ver a su futuro esposo antes de la boda. Suspiró, qué triste. Mientras hablaba, Minato pareció secarse lágrimas inexistentes de las comisuras de los ojos. Entonces venir a verme no te hará ningún bien, ¿verdad? Shinjo extendió las manos alegremente. No le diría a Minato que él y Washi eran en realidad bastante abiertos, besándose y tocándose. TSK, me subestimas. Minato levantó un dedo y lo sacudió ligeramente, como diciendo, eres demasiado ingenuo. Zenyon se apartó en silencio. Soy heterosexual. Jaja, piérdete. Minato golpeó a Zenyon con fuerza en la nuca. Como hermano mayor, Minato rara vez recurría a la violencia para expresar sus opiniones. Son viejos amigos de la Academia Ninja. Quieren celebrar por nosotros. Y Academia Ninja, y para Zenyon, eso era un recuerdo lejano. En realidad, después de decidir aferrarse a las faldas de Minato y al menos ese era su plan en ese momento. Para ser precisos, Zenyon rara vez prestó atención a los niños de su clase después de eso, y con una mentalidad de adulto, charlar con niños era una tortura, y así que, comparado con el alegre y accesible Minato, la impresión que Zenyon tenía en todos era principalmente la de un estudiante callado y sobresaliente y además de humanidades. Y en cuanto a celebrar, Zenyon miró a Minato con cierta duda. ¿De verdad sabes lo que es una despedida de soltero?
Sakumo, Sensei, Orochimaru e incluso muchos ancianos retirados de Konoha. Minato siempre saludaba a todos con una sonrisa dondequiera que iba, y la gente charlaba alegremente con él. En cuanto a Shinju, los que venían aquí no lo conocían y simplemente levantaban sus copas para saludarlo, mientras que los que conocían su identidad como miembro de la raíz siempre le tenían un poco de miedo. Bueno, no es sorprendente que no fuera popular después de asumir el puesto de Danzo. El banquete duró hasta la medianoche, cuando la gente finalmente comenzó a dispersarse. Los ninjas tenían un mayor sentido de la disciplina que la gente común, y nadie bebió hasta el punto de tener que ser llevado en brazos. Y los dos personajes principales, sin embargo, estaban ahora sentados en una roca alta, jarras de sake en mano, admirando la singular luz de la luna. ¿Y cuándo fue la última vez que admiramos la luna así? Un poco ebrios, Minato y Shinju se sentaron espalda con espalda, reclinados allí. Probablemente cuando éramos niños. Shinju sonrió dulcemente, disfrutando del sake fresco que se deslizaba por su garganta. En aquel entonces, siempre copiabas mi tarea. Jaja, ¿no te ayudé también a aprobar las lecciones prácticas? Minato extendió su mano derecha, sosteniendo la jarra de sake, y Shinju, como si sintiera su presencia, la tocó suavemente. Te convertirás en un pilar de Konoha. Shinju sonrió satisfecho. Eso no es importante. Minato negó con la cabeza. ¿Entonces qué es importante? Idiota. Se rió entre dientes. Lo importante es cómo nos castigará mamá a nosotros dos borrachos mañana. Habla, te doy 30 segundos. Con su larga melena ondeando libremente, y vestida con elegancia y buen gusto, Mizuho sostenía dos cuchillos de cocina, sus ojos destellando una peligrosa luz roja como futura suegra. No había vuelta de hoja. Aunque ambos novios eran sus hijos, cuando se trataba de matrimonio, sus instintos maternales se inclinaban más hacia las dos novias, ambas mujeres. Ya fuera la vivaz y adorable Kusina, o la elegante y sensata sí, has leído bien. Comparada con su actitud marimacho frente a Shinju, Uashi era una persona completamente diferente frente a Mizuho. En resumen, Mizuho, como suegra, estaba extremadamente satisfecha con sus dos nueras. Por lo tanto, en la familia Senju, no solo no había conflictos entre suegras y nueras, sino que hacía tiempo que se había formado un frente unido revolucionario, todos apuntando sus armas al mismo enemigo. Desde Namiki hasta Shinju, incluso Minato. Nadie podía escapar del cerco de este círculo. Mamá, déjame explicarte, en realidad Senju reunió valor. Frente al aura casi visible y aterradora que rodeaba a Mizuho. Ya era una gran hazaña que no temblara. Con razón era el líder de raíz. En realidad Senju arrastró las palabras. En realidad, todo fue porque Minato me llevó a una despedida de soltero que las cosas terminaron así. Mejor morir por un amigo que por mí mismo. En cuanto a esto, en realidad se refiere al hecho de que Senju y Minato habían regresado a casa esta mañana, todavía con resaca, y habían pasado toda la noche recuperándose afuera como una de las bodas más importantes del pueblo. El proceso era bastante complicado, y el regreso tardío del novio causó directamente el retraso de la ceremonia. La mirada de Minato se desvió ligeramente, e inmediatamente sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aunque no era su madre biológica, Mizuho era prácticamente su propia madre para Minato, quien había perdido a ambos padres a una edad temprana. En realidad Minato también alargó sus palabras, una mala premonición pareció recordarle a Senju. El pequeño sol se había extraviado. En realidad, el banquete terminó rápido, pero Senju insistió en sacarme a tomar otra copa. De repente, elevando su voz 8 octavas. Así que mamá tiene talento operístico. Ahora no es momento de quejarse. Mamá, déjame explicarte. No es necesario. Interrogación de cierre. Se acabaron los 30 segundos. Entonces, el aura negra desapareció por completo, y lo que apareció ante Senju fue esa aterradora cara sonriente que conocía demasiado bien. Mi vida se acabó. Sin embargo, las dos grandes bolsas escondidas tras los rostros sonrientes de Senju y Minato representaban vívidamente aquella batalla sin pólvora. Era verdaderamente desgarrador oírlo y presenciarlo. El dolor de completar los complicados preparativos de la boda con resaca era aún más indescriptible. En el gran banquete, no solo acudieron muchos civiles de Konoha para felicitarlos, sino que incluso el tercer Hokage asistió personalmente. La importancia de estos dos novatos de Konoha para toda la aldea estaba claramente más allá de la comprensión de la gente común.
Los acontecimientos posteriores no fueron diferentes de la boda que Zenyon recordaba. La novia regresó temprano a su habitación para esperar, mientras que los novios, Zenyon y Minato, soportaban una avalancha de alcohol. Afortunadamente, como ninjas, tenían su propia manera de lidiar con el alcohol, así que a menos que Zenyon y Minato quisieran emborracharse como ayer, generalmente no se emborrachaban. Claro que algunos bichos raros son excepciones. Ese no es el punto. El punto es que, cuando Zenyon regresó al dormitorio, seguía completamente sobrio y dicen que el alcohol envalentona al cobarde. Habiendo sido virgen durante casi 40 años a lo largo de 2 vidas, Zenyon, enfrentando esta prueba definitiva de su vida y para ser honesto, estaba un poco nervioso y esto no tenía nada que ver con sentimientos, y por supuesto, nada que ver con el amor y teóricamente hablando, era simplemente la intensa tensión que surgía del choque entre las necesidades fisiológicas de su ello y las restricciones morales de su super-yo, resultado de sus instintos habituales y naturales y bueno y dicho simplemente, Zenyon se acobardó y aunque había hecho su buena cantidad de coqueteo y bromas juguetonas, cuando llegó la verdadera batalla y como virgen, su falta de experiencia era un obstáculo insuperable. Prácticamente se arrastró paso a paso hasta el lado de Hyu, luego se sentó lentamente y como niños jugando a las casitas, Zenyon inclinó deliberadamente la cabeza en la dirección opuesta, mientras su mano derecha, apoyada sobre la de Hyu, la tocaba lentamente y una sensación como una descarga eléctrica lo hizo temblar. Fue solo en ese momento que se dio cuenta de la importancia del velo rojo que tradicionalmente se usa en nuestra gran nación. No se atrevía a darse la vuelta ahora. Así que, los humanos son criaturas verdaderamente extrañas y se aclaró la garganta, aunque sabía que el sonido era extraño. Claro, comparado con lo que estaba a punto de decir, un par de toses eran bastante plausibles y feliz boda y ¿por qué no dijiste simplemente dame el sobre rojo? Las palabras prácticamente salieron volando de su boca antes de que Zenyon se arrepintiera. ¿Podría esto ser más gracioso? Pero inesperadamente, Hyu no estaba enojada. En cambio, se rió entre dientes. Se giró hacia un lado, girando con fuerza la cabeza de Zenyon hacia atrás, sus ojos ligeramente aturdidos fijos en él. No vuelvas a oler alcohol otra vez, le ordenó solemnemente, luego su lengua seductora se deslizó entre los labios de Zenyon. No espera. Zenyon de repente recordó algo importante. Sin embargo, la inercia ya lo había llevado hacia la gran cama detrás de él. No, absolutamente no. Si esto continúa usando su cintura, Zenyon, ya inclinado, luchó para girar a Hyu. Al menos tenía que estar encima. Si pudiera, Zenyon realmente no quería dejar la cama suave y la suave. Como virgen, la energía que había acumulado durante 40 años en sus vidas pasadas y presentes era obviamente más allá de la imaginación. Después de una noche, Zenyon se transformó por completo, aunque la ecuación de que el matrimonio equivale a una transformación completa es un poco extraña, así es. Las cosas en este mundo son tan extrañas, bueno, es como si el par de tesoros de la curva fueran aún más llenos cuando realmente los tocas que cuando los miras. No, mis pensamientos estaban extrañamente confundidos. En realidad, lo que Zenyon quería decir era, ¿es mejor usar la lengua que las manos? Déjame aclarar esto primero. Parece que estaba un poco confundido hace un momento. Aunque Zenyon admite que su mente está actualmente llena de imágenes de mejillas suaves y sonrosadas, clavículas sexys, pechos firmes, abdomen liso y hierba exuberante, etc., que se consideran imágenes para mayores de 18 años, lo que realmente quiere decir no tiene nada que ver con esto. No sería correcto decir que no hay absolutamente nada. Bueno, no nos preocupemos por estas trivialidades. En resumen, puedes pensar en ello como una especie de sublimación que experimenta un chico después de superar tormentas y finalmente convertirse en hombre. Eso suena mucho mejor. A partir de hoy, como cabeza de familia, Shinju tiene una responsabilidad adicional, no solo para sí mismo, sino también para su esposa y para el niño que podría regresar a este mundo en cualquier momento. En ese caso, deberíamos considerar seriamente el uso de Kato Yu, este peón clave. De hecho, si ese tipo increíblemente estúpido no hubiera desafiado el límite de Shinju con su técnica de transformación espiritual, este asunto debería haberse aclarado durante su última reunión. Como se mencionó anteriormente, según el plan de Shinju, dado que no podía enfrentarse a la facción del Hokage dentro de la aldea, para asegurar el objetivo final de Minato de convertirse en el cuarto Hokage, Shinju comenzó a buscar poder fuera de la aldea. Por supuesto, esto no se refiere a buscar poder en otras aldeas, eso sería espionaje.
El objetivo de Shinju es llegar a niveles superiores. Es importante entender que la elección de cada Hokage requiere no solo la recomendación del Hokage anterior, sino, más importante aún, la aprobación del Daimyo del Fuego. En otras palabras, si Minato pudiera obtener directamente la aprobación del Daimyo del Fuego, sus posibilidades de convertirse en el cuarto Hokage aumentarían enormemente. Sin embargo, contactar directamente con el Daimyo del Fuego bueno, como Daimyo, no parece haber ninguna razón para que ayude a un líder menor como Shinju, que está en desventaja en la lucha por el poder. Pero, por el contrario, si usaba al clan Kato, que ya está cerca del Daimyo en Konoha, como trampolín, redefiniendo su posición dentro de la facción del Daimyo del Fuego, entonces la posibilidad de obtener apoyo sería naturalmente mucho mayor y de hecho, para el confiado Shinju, todo lo que necesita es una oportunidad. Tengo que planear esto cuidadosamente. Y un suave gemido escapó de sus labios, y el águila, aferrada a Zenyon como un pulpo, parecía a punto de despertar y tal vez incómoda con la luz del sol que entraba en la habitación, instintivamente se acurrucó más cerca de Zenyon, apretando su abrazo y Aunque la onomatopeya era similar, el significado era completamente diferente y la extraña sensación de los lados de los músculos radiales de su antebrazo era simplemente irresistible. Esa suavidad y elasticidad embriagadoras, junto con una textura suave y nacarada y lo más insoportable era el intenso impacto visual de ver todo esto desde arriba. Sin maquillaje, lista para ser tomada y incluso sus labios tenían un líquido extraño y translúcido y tos. Era saliva. Tal belleza deslumbrante era demasiado tentadora para resistirse. Bueno, con un solo beso bastará. Después de haberse entregado toda la noche, ¿cómo podría Zenyon, que había probado la dulzura del amor, resistir tal tentación? Aunque había estado luchando toda la noche, para él, esto no era ningún problema. Asintiendo levemente, Zenyon cerró los ojos, buscando instintivamente esos labios sexys y uff. Un ataque repentino. Pero en realidad era un toque muy familiar y esa sensación dulce y resbaladiza era simplemente celestial. Pero ¿por qué siempre soy yo el que está a la defensiva? ¿Y? Bueno, Minato pronto le dirigió una mirada suplicante. ¿Cómo hiciste eso? Shinju negó con la cabeza con una mirada de desdén. Porque cambié de trabajo tilde. Después de deshacerme del título de Gran Magister que había ostentado durante 40 años, el poder de combate de Shinju era simplemente descomunal. El matrimonio es sin duda una ocasión alegre, pero, dicho de otro modo, para proteger esta felicidad, necesitamos aún más poder. Dicho sin rodeos. Habiéndolo disfrutado ya, estamos aún menos dispuestos a morir. O, dicho simplemente, ese viejo Madara probablemente todavía se esconde en algún rincón. En resumen, tanto para Zenyon como para Konoha, ahora no es momento de descansar. Madara, lejos de todo, no representa un gran problema por ahora, pero según los recuerdos de Zenyon, la Tercera Guerra Mundial Shinobi estallará en unos años. Limitado por los asuntos internos, Zenyon no tiene forma de intervenir en esta guerra inminente. Por supuesto, desde otra perspectiva, esto también se debe a que su fuerza aún no es suficiente, ni individualmente ni como fuerza. En cualquier caso, dado que la guerra era inevitable, todo lo que Zenyu podía hacer era minimizar las pérdidas que Konoha sufriría en la Tercera Guerra Mundial Shinobi. Después de todo, en la historia original, Sakumo Sensei probablemente sufrió una derrota durante una misión en esta guerra, lo que finalmente lo llevó al suicidio y, al mismo tiempo, mientras mantenía los intereses externos de la aldea, Zenyu también necesitaba un control considerable dentro de ella. Solo así podría proporcionar el impulso suficiente para el ascenso al poder de Minato. Y sí, Zenyu nunca consideró si Minato podría ganar suficiente fama por sí mismo en la guerra. Eso era una conclusión inevitable. Comparado con la historia original, el Minato actual había recibido las verdaderas enseñanzas de Sakumo. En tiempos de paz, esto podría no ser evidente, pero una vez que estallara la guerra, sin duda sería la estrella más brillante de Konoha. Con la técnica del dios del trueno volador, más el método de templado corporal ataque Ryu del colmillo blanco de Konoha, el Minato actual causaría un daño devastador incluso a ninjas veteranos de nivel Kage y sin mencionar a esos ninjas ordinarios que aún luchan por sobrevivir. En cuanto a Shinju y su uso del elemento madera es bastante competente, pero aún no lo domina. Además de acumular energía de liberación Yang, Shinju necesita perfeccionar aún más su modo sabio.
Durante la batalla contra Hanzo, si bien el modo sabio jugó un papel decisivo, Shinju también descubrió sus deficiencias y su eficiencia para absorber y usar energía natural era sorprendentemente baja. Solo podía lamentarse de esto, ya que, a diferencia de Jiraiya, quien pudo aprender directamente una versión ya hecha del sabio sapo, Shinju no tenía nada de dónde nutrirse para su modo sabio de liberación Yang y quizás ni siquiera el primer Hokage esperaba que otro miembro de su clan surgiera capaz de usar la liberación de madera y además de esto, Shinju se ha obsesionado recientemente con otra de sus habilidades especiales: el tiempo. Al menos en esta dimensión, el tiempo parece ser un concepto más absoluto que el espacio. Incluso en una batalla entre ninjutsu espacio-temporales, las técnicas aún pueden interferir entre sí, pero con el tiempo, quien controla el flujo del tiempo tiene un ataque absolutamente decisivo y esto es con lo que Shinju está experimentando usando las habilidades de Moon Silver. Comparado con hace 5 años, cuando su reino del Dharma instantáneo aún estaba lejos de ser perfecto, Shinju, aunque no podía extender la duración de esta técnica, ahora podía estabilizar sus efectos y controlarla a voluntad. Aunque aún no era completamente inofensiva, era suficiente para el combate a corto plazo con un uso mínimo por supuesto, desatar todo su poder para lograr un efecto de detención del tiempo aún tendría efectos secundarios aterradores que no podía tolerar en su nivel actual. Por otro lado, su control del tiempo era mucho mejor. Bajo las mismas condiciones, ahora podía aumentar su velocidad a 4 veces, sosteniendo el combate durante un período de tiempo. Raíces de Konoha, sótano. Shinju estaba sentado solo, esperando a la persona que se suponía que llegaría. Kato Yu. Este miembro más talentoso del clan Kato desde su disolución claramente carecía de la sabiduría para igualar su ambición, fracasando constantemente tanto en luchas abiertas como encubiertas contra las 2 generaciones de líderes de la raíz de Konoha. Desde aquel incidente, Shinju había llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre él. Comparado con Dan, que podía matar enemigos desde lejos, la técnica de espiritualización de Yu parecía una versión degradada. No podía influir directamente en otros, sino que solo podía proyectar su alma en uno o más Shikigami para que lucharan por él. Tal poder de combate podría ser efectivo en ciertas circunstancias especiales, pero en el frente era completamente insignificante. Por supuesto, Shinju no tenía intención de enviarlo al frente. Entra. Inusualmente, esta vez el rostro de Shinju carecía de sonrisa alguna, incluso su voz era gélida. Sí, señor. Arrodillado sobre una rodilla, Yu esperó las instrucciones de Shinju sin levantar la cabeza. En raíz, acciones como la última que había cometido se consideraban traición. No ser ejecutado ya era el mayor favor que podía recibir. Debes saber que Raíz no necesita perdedores. Zenyon creó deliberadamente un breve silencio, pero la presión casi palpable aún hizo que un sudor frío corriera por las sienes de Yu. No me desagradan las personas ambiciosas, así que te daré una última oportunidad. Estratégicamente, Shinju ahora es como el recién entronizado tercer Hokage, haciendo todo lo posible por eliminar la influencia de su predecesor, incluso si uno está impulsado por el odio hacia el líder anterior y el otro por la impotencia debido a la situación interna de la aldea. Independientemente de cuánto se niegue, el estilo de hacer las cosas de Shinju todavía está influenciado por Danzo. Antes de convertirse en el líder de Raíz, Shinju estaba muy desconcertado por muchas de las acciones de Danzo, e incluso tenía pensamientos como si yo estuviera al mando, pero cuando realmente obtuvo tal posición y tuvo la capacidad de implementar las reformas que una vez creyó infalibles, sus métodos gradualmente comenzaron a parecerse a los del antiguo Danzo. Al igual que Kato A, con respecto a esta persona a la que Shinju desprecia profundamente, Shinju ahora no tiene más remedio que seguir confiándole responsabilidades importantes. Es como un jugador de ajedrez. Puede tener sus propias estrategias preferidas, pero no puede tener ningún sentimiento subjetivo hacia ninguna de las piezas en su mano. Shinju se frotó las sienes con dolor debido a la boda. Shinju no tuvo tiempo de encontrar un lugarteniente adecuado para compartir sus responsabilidades. Tal vez Tsukigami podría asumir el cargo cuando creciera, pero por ahora, Shinju no podía dedicar la mayor parte de su tiempo a gestionar estos asuntos como lo hacía Danzo. De hecho, ya tenía varios informes sobre personal de Roo delante, pero elegir al más fiable entre ellos Shinju necesitaba más tiempo y oportunidad. La gente incompetente ni siquiera le importaba, pero si alguien era demasiado astuto. Después de todo, si no tenía cuidado, podría acabar creando otro yo. 2 misiones de rango S,
15 misiones de rango A, 23 misiones de rango B e innumerables misiones de rango C e inferiores y para un joven que acababa de ser ascendido a Jonin, esto superaba con creces el número de misiones que la mayoría de sus predecesores habían completado en toda su vida y este desempeño puso directamente a Minato en el punto de mira del tercer Hokage y de hecho, comparado con el perezoso Jiraiya, la excéntrica Tsunade o el sombrío Orochimaru, Minato, que siempre irradiaba un aura alegre y era increíblemente accesible, se acercaba más a la imagen perfecta del Hokage. Además, en términos de fuerza, Minato estaba ahora definitivamente entre los mejores del mundo ninja y sin embargo, aparte de esto, ya sea desde la perspectiva del apoyo de facciones poderosas o la elección de intereses, Minato estaba en una desventaja significativa en esta competición y, por supuesto, esto se debía únicamente a que Senju Masao parecía tener algún tipo de conexión con Orochimaru. Si Masao, como líder de raíz, pudiera apoyar incondicionalmente a Minato, Minato sin duda se convertiría en un fuerte contendiente para el cuarto Hokage. Examinando el archivo en silencio, el tercer Hokage finalmente comenzó su propio plan. Ve a buscar a Minato Namikaze. ¿Así que vas a ser profesor? Después de un día ajetreado, debido a varios eventos inesperados, Masami, quien rara vez pasaba tiempo con su familia, aprovechó su nuevo matrimonio para cenar con ellos casi todos los días. Por supuesto, sus dos recién casadas esposas, Wasi y Kusina, estaban constantemente probando nuevos platos. Bueno, afortunadamente, con Mizuho como guía de su madre, sus cenas eran bastante abundantes cada día. Minato se rascó la cabeza con una sonrisa irónica, no sé qué pasó, pero hoy el tercer Hokage me convocó, diciendo que los estudiantes de la Academia Ninja están a punto de graduarse, y espera que pueda dar una clase. En realidad, pensándolo bien, aunque Sakumo Sensei no lo había presentado, siempre había habido un pequeño mocoso siguiéndolo por ahí durante mucho tiempo. Dios mío. Como no llevaba máscara, Masami ni siquiera lo reconoció. Este tipo debe ser Kakashi de pequeño. A juzgar por sus edades, la graduación se acerca entonces, ¿planeas ir primero a ver la Academia Ninja? Después de todo, es mejor elegir personalmente a tus propios alumnos. Mientras saboreaba la comida preparada por Wasi, Zenyu asintió seriamente. Si necesitas ayuda, puedo echarte una mano. Jeje. Minato entrecerró los ojos y sonrió con picardía. En realidad, Sakumo Sensei ya me ha pedido que sea el maestro de Kakashi, ya veo, así que hay nepotismo involucrado aquí, es increíble. Minato claramente no captó el significado tácito de Zenyu. Agitó con entusiasmo las dos campanillas en sus manos. ¿Campanillas? Zenyu recordó de repente esta escena clásica, aunque Sakumo no jugaba a esto con ellos durante la guerra, este supuesto robo de campanas era un clásico de Konoha. ¿De dónde lo aprendió Minato? Esta campana, jeje, como es la primera vez que soy profesor, este es un regalo que preparé con antelación, ya veo. Para un jonin o incluso un ninja de nivel Kage en la Academia Ninja, ¿cuántos recuerdos guarda uno realmente? Creo que varía de persona a persona. Para alguien como el tercer Hokage o el colmillo blanco de Konoha, una vida tan brillante e ilustre, con innumerables recuerdos gloriosos, probablemente haya eclipsado ese período juvenil y, sin embargo, para Shinjo y Minato, este lugar es uno que nunca olvidarán. Ya sea como el chico apático que solo quería aferrarse a alguien poderoso, o como el chico de cabello rubio cuyo aliento olía a sol, aquí es donde comenzaron sus sueños y el aula familiar. Shinjo solía quedarse dormido aquí después de una noche de entrenamiento arduo. El familiar albaricoquero. Fue aquí donde Shinjo conoció a Uwasi por primera vez. Los familiares muros del patio, aquel joven de cabello blanco y algo rebelde, y fue aquí donde lo tomó como aprendiz, comenzando así su verdadero camino como ninja. Y había tantas cosas que recordar, tantas cosas en las que reflexionar y así que el mundo es tan hermoso, pero estoy tan irritable, esto no está bien y no está bien. Y Zenyon reprimió desesperadamente las venas palpitantes de su frente. Aunque ya sabía que, dado su estado actual y el de Minato, probablemente le sería imposible visitar directamente a Kakashi y a los demás, había olvidado por completo cómo el tercer Hokage visitó a Naruto y a su grupo en la historia original, y detrás de la pizarra había un compartimento oculto, y como líder de la raíz de Konoha, Zenyon solo podía soportar el calor de principios de primavera y el parloteo de los niños, espiando a su objetivo a través de un pequeño agujero, y esto era pura tortura. ¿Dónde estaba Jiraiya Sensei? ¿Dónde estaba el tercer Hokage? Entrégame la técnica del telescopio ya.
Aunque por dentro estaba furioso, Shinju, que había cultivado la compostura durante años, no mostraría ningún disgusto en su rostro siempre y cuando hubiera otras personas presentes, pero ahora solo estaba Minato con él, así que maldita sea. Si hubiera sabido que tendría que sufrir así, debería haberle dicho a la escuela que estábamos aquí para una inspección. Ten paciencia. Comparado con la furia de Shinju, Minato era claramente más magnánimo, por supuesto. Esto probablemente estaba relacionado con su inminente papel como maestro. Aunque Shinju había estado enseñando a Kozuki ninjutsu de plata y entrenamiento de linaje durante los últimos años, esta guía era más bien una transmisión privada y secreta, diferente de una relación maestro-discípulo. Los graduados de Konoha son asignados teóricamente al azar, pero debido a los deseos de Sakumo-sensei y míos, el tercer Hokage ya ha hecho arreglos, ya sabes, esto es teóricamente contra las reglas. Si nos mostramos ahora ante las preocupaciones de Minato, Zenyon solo pudo poner los ojos en blanco con impotencia. Aún no había entrado en el centro de poder de Konoha, así que desconocía por completo estos asuntos. Era como el trío Ino-Shikacho de cada generación, o las asignaciones de clase de los hijos de otros clanes importantes en la historia original. Básicamente, cada clase consistía en un especialista en reconocimiento, un especialista en combate y un usuario de ninjutsu, excepto la clase de Naruto. ¿Estás diciendo que esto fue un sorteo aleatorio? ¿Crees que te creería? Por lo tanto, esta supuesta aleatoriedad era solo para ninjas ordinarios, y sus instructores generalmente eran solo chunin. Aquellos con potencial o conexiones ya habían sido agrupados, así que, las preocupaciones de Minato eran completamente innecesarias. Relájate, relájate, ¿qué quieres decir? Solo vas a mirar a tu alrededor hoy. Jeje, por supuesto que no. Minato rara vez mostraba una sonrisa astuta, y las clases de la mañana finalmente terminaron. Por la tarde, comenzaría el entrenamiento práctico más importante. La lección de esta tarde es un ejercicio práctico, aplaudió, atrayendo la atención de todos. Considerando que todos son graduados este año, la prueba de hoy será un poco especial. Kimura distribuyó máscaras blancas una por una. Aunque no tan elaboradas como el equipo utilizado por los Anbu, aún era difícil distinguir la identidad de cada persona mientras usaban estas máscaras. ¿De qué se trataba todo esto? Entre la multitud, el joven Kakashi, que había estado usando su objeto habitual, una máscara, había aparecido de alguna manera. Más maduro que sus compañeros, sintió vagamente que algo inusual. Si fuera solo un ejercicio práctico regular, la escuela no necesitaría hacerlo así. La incapacidad de distinguir identidades significaba que cada uno tenía que luchar individualmente. En otras palabras, en gran medida, esto era una prueba de fuerza de combate individual, ¿no? O tal vez sí. ¿Qué es esto? Comparado con Obito en la historia original, él, cuyos padres habían escapado por suerte la noche de la masacre, no era muy diferente de entonces. Aunque carecía de un punto de comparación y ya no se le consideraba un perdedor, ese optimismo, y o más bien, ingenuidad, permanecía intacto. Es como jugar un juego, no parecen ninjas en absoluto. Bien, si están listos, síganme. Hoy nuestro objetivo es el cuarto campo de entrenamiento, el Bosque de la Muerte. Todos los niños se pusieron máscaras, y estaban tan impactados por las palabras Bosque de la Muerte que no se dieron cuenta, y ni siquiera Kakashi se dio cuenta de que dos figuras que no estaban allí originalmente se habían unido sigilosamente a sus filas. Para los cadetes de este año, tales ejercicios de combate ya eran algo natural. Al igual que el verdadero héroe de antaño, Konoha apenas se había recuperado del caos de la guerra. Aunque la Segunda Guerra Mundial Shinobi fue muy inferior a la primera en términos de escala, duración y poder destructivo, esto no impidió que las grandes potencias reforzaran su sentido de crisis. Comparada con la era de Naruto y sus amigos, Konoha ahora, si bien no se adhería por completo a la cruel ley de la selva como los Kage, aún mantenía una fuerte creencia en la supervivencia del más apto. Por lo tanto, incluso estos futuros graduados de la Academia Ninja poseían habilidades y experiencia de combate que superaban con creces las de generaciones posteriores. Entre ellos, Kakashi era sin duda el mejor. De hecho, como único hijo del colmillo blanco de Konoha, la gente tenía grandes esperanzas puestas en él desde el momento en que empuñó por primera vez una espada corta, y el joven Kakashi nunca había decepcionado a nadie. Heredó casi a la perfección todo de colmillo blanco de Konoha, ya fuera su estilo de lucha o esa expresión gélida. Así es, comparado con los ojos de pez muerto que luciría más tarde a diario, el Kakashi actual es sin duda un tipo genial y distante. En términos de combate real, desde hace 2 años, nadie en la Academia Ninja ha sido rival para él. Desde cualquier ángulo, es un genio impecable.
Sin embargo, tal genio no es el discípulo que Minato imaginó. Por supuesto, esto no es culpa de Kakashi por no ser lo suficientemente diligente. Muy bien, que comience el ejercicio. Con la orden de Kimura, todos los aprendices desaparecieron en la jungla a toda velocidad. Los ninjas, o más bien la mayoría de los ninjas, no están hechos para luchar contra múltiples oponentes en un espacio confinado. Después de todo, demasiadas variables y ataques impredecibles suelen llevar a su rápida eliminación. Para estos chicos, la mayoría de los cuales ni siquiera saben usar ninjutsu, luchar con kunai de madera, aunque no sea fatal, es suficiente para causar dolor. Las capacidades educativas de Konoha siguen siendo encomiables. Al menos hasta ahora, estos novatos han mantenido un buen control de las cosas, y ninguno de ellos ha producido un tonto despistado como Naruto. Hablando de eso, Zenyon miró inconscientemente a Minato a su lado, en su forma adolescente transformada, por supuesto. Aunque Naruto es hijo de Minato, heredó la mayoría de los genes de su madre tanto en combate como en la vida diaria. ¿Qué piensas hacer? Zenyon hizo unos simples gestos con las manos. Veamos cómo van las cosas. Minato respondió con igual habilidad con este código que solo ellos dos entendían. Esta era una filosofía que Sakumo le había inculcado a Kakashi desde la infancia. Para él, las instrucciones de su padre eran una ley sagrada e inviolable. Y después de repetida práctica, el joven Kakashi comenzó a comprender que estos preceptos aparentemente insoportables eran en realidad máximas preciosas compradas con sangre y, por lo tanto, incluso después de ser ascendido a Chunin y graduarse de la Academia Ninja era solo un procedimiento estándar, incluso con una fuerza abrumadora en situaciones de uno contra uno o incluso uno contra muchos. Kakashi no eligió rebelarse al comienzo de la batalla y siempre hay aquellos que no son buenos para esconderse, así como siempre hay aquellos que no pueden soportar la soledad. Crack. El sonido distintivo del choque de los kunai de madera resonó, y este duelo silencioso finalmente comenzó. Y, por supuesto, no importa que, comparado con las fuerzas que realmente pueden aparecer en el campo de batalla, este tipo de ejercicio es solo de nivel de escuela primaria y ya sea ataque o defensa, victoria o derrota, a medida que la escena se vuelve gradualmente caótica, más y más personas son eliminadas, aunque solo usen kunai de madera, las heridas son inevitables en una batalla. Afortunadamente, con el ascenso de los Senju, el sistema médico de Konoha ha comenzado a mejorar, así que estas lesiones menores no son motivo de preocupación. Y en este punto, aquellos que son verdaderamente poderosos finalmente comienzan a actuar. Después de todo, todavía son solo mocosos jóvenes e impetuosos y si fuera Shinjuru, nunca abandonaría su escondite antes de ser descubierto y, volviendo al punto, con una poderosa patada alta, Kakashi se vio obligado a abandonar su posición oculta. La juventud se trata de arder. Con un atuendo capa, completo con una dentadura blanca y brillante, la existencia de este personaje es verdaderamente indescriptible y mi némesis. Resolvamos esto de una vez por todas. Aterrizando juntos, los otros genios ansiosos se detuvieron en seco ante la repentina aparición de esta bestia. El próximo duelo era mucho más esperado que sus propios planes. Kakashi contra Midguri, el supergenio reconocido de Konoha, y un prodigio peculiar que solo sobresale en Taijutsu. Esta batalla era sin duda algo que esperar con ansias. Y no muy lejos, en la copa de un árbol, dos hombres turbios que se habían estado escondiendo en las sombras, sin ser vistos, comenzaron a comunicarse. ¿Quién crees que ganará? No lo sé y, en realidad, estaba a punto de salir a buscar a Kakashi, pero se me adelantó ¿En serio, ustedes dos, de verdad está bien comunicarse así usando un lenguaje de señas tan secreto? PD. Es muy aburrido pedir votos directamente, así que cambiemos las cosas. A partir de hoy, si estoy entre los 3 primeros del ranking semanal de fanficción, actualizaré 2 veces. Si estoy en segundo lugar, añadiré una actualización extra. Si puedo llegar aún más lejos, añadiré otra actualización. Claro, si salgo del top 5. Lloraré por todos ustedes. Konoha. Corte de roca. Un poderoso corte descendente. Si bien tal ataque sería prácticamente ineficaz en un combate real, para dos niños era absolutamente monstruoso. El vasto mundo ninja nunca ha carecido de ninjas expertos en taijutsu, pero el cuerpo humano tiene sus límites, por lo que los ninjas que realmente dependen únicamente del taijutsu en combate son escasos. Tomemos a Shinju, por ejemplo. Aunque tiene una ventaja significativa en el combate de taijutsu debido a su capacidad de prever el futuro, en realidad, suele usar los ataques más fáciles del elemento madera.
Por supuesto, si tuviera que participar en un combate de taijutsu, Shinju definitivamente agregaría primero una capa de chakra a sí mismo, pero ¡boom! Un simple y brutal corte descendente. Un ataque desprovisto de cualquier habilidad, claramente solo una patada descendente ordinaria, pero en las manos de este chico, se volvió increíblemente destructivo. Los intensos y exagerados efectos de sonido, y las enormes grietas que aparecieron en el suelo, todo hablaba del aterrador poder contenido en este golpe. Sí, este chico podría ser una excepción. Así como Colmillo Blanco creó el método perfecto de culturismo para el combate cuerpo a cuerpo de alta velocidad, un chico sin ese talento, pero más diligente que nadie, esculpió este físico poderoso y aterrador a través de un autoentrenamiento casi cruel. Zen Yong, cuyas habilidades sensoriales superaban con creces las de la gente común, se interesó gradualmente. En su observación, el flujo de chakra del pequeño Kappa no había cambiado drásticamente en el instante anterior. Zen Yon había observado atentamente a Minato entrenando con el método de culturismo de Sakumo Sensei y ese extraordinario flujo de chakra era como una estrella en el cielo nocturno, deslumbrante y poderoso. Sí, aunque el poder de ataque de este chico era igualmente asombroso, no había ese flujo de chakra constante dentro de él. Esto era increíblemente interesante. En términos más simples, logró tal poder destructivo usando casi la misma cantidad de chakra que una persona común. Zen Yon tenía mucha curiosidad. Y en cuanto a su oponente, y solo se podría decir que Kakashi realmente hizo honor a su reputación como hijo de Sakumo Sensei. En ese chico de cabello blanco, tanto Shinjuru como Minato vieron la figura del colmillo blanco de Konoha, que había recorrido el campo de batalla con tal estilo y elegancia, ya fuera velocidad o estilo de lucha. Kakashi había heredado casi todas las fortalezas de Sakumo. En ese leve temblor, Kakashi controló perfectamente su centro de gravedad. Antes de eso, un medio paso atrás perfectamente sincronizado había hecho ineficaz el ataque destructivo del oponente. Claramente este no era su primer encuentro, y Kakashi sabía muy bien que el estilo de lucha increíblemente destructivo del oponente en realidad no consumía mucho chakra. Esto puede sonar increíble, pero era el resultado de sus repetidos experimentos. Confiando en el taijutsu para continuos ataques cuerpo a cuerpo, y con cada ataque poseyendo un asombroso poder destructivo y velocidad, haciendo imposible contrarrestar con el mismo taijutsu, este método de ataque aparentemente impecable en realidad no era perfecto. Nada es perfecto. Y la mayor debilidad de Umi era ahora mismo la rigidez instintiva que venía después de lanzar un poderoso ataque. Wosh. Aunque era un kunai de madera sin siquiera una vaina, para Kakashi, quien había estado inmerso en el arte de la espada desde la infancia, este tipo de tajo rápido ya era algo natural. Sacó el kunai que siempre había mantenido oculto en su cintura con la velocidad del rayo, incluso usando la fricción de su ropa para maximizar la velocidad. El ataque se completó en un abrir y cerrar de ojos. Desde la aparición del kunai hasta su impacto en el objetivo, la frecuencia del movimiento fue tan rápida que dejó al oponente completamente incapaz de reaccionar, una experiencia verdaderamente desesperante, y esta era precisamente la razón por la que Kakashi había sido invencible entre sus compañeros desde la infancia, no solo por su exagerada velocidad y fuerza, sino más importante, porque poseía un estilo de lucha exactamente igual al de su maestro Sakumo. Ese estilo de lucha tranquilo, incluso despiadado. PFFT. Sin usar una espada, un kunai golpeó el bajo abdomen del oponente desde un costado, dejando a Gui instantáneamente incapaz de luchar, y en ese momento, todos los niños que aún observaban desde las copas de los árboles guardaron silencio y estaban seguros de que podían derrotar a Gui, quien era extremadamente inexperto en ninjutsu, pero ninguno de ellos estaba seguro de poder ganar en el área más fuerte de Gui el combate cuerpo a cuerpo con una muerte tan casi instantánea, y los jóvenes se retiraron y, según sus propios cálculos, ninguno de ellos podría luchar contra Kakashi en una situación de 1 contra 1, y sin embargo, un kunai apareció repentinamente a los pies de Kakashi, bloqueando el avance del chico de sangre fría, y ¡zas! Como una repentina ráfaga de viento, un niño que también llevaba una máscara apareció ante Kakashi y quería desafiar a Kakashi. Esta extraña figura, a quien nadie había visto antes, apareció repentinamente, dejando a todos los genios completamente asombrados. Nadie creía que, tras presenciar esa breve batalla, alguien aún tendría el valor de desafiar a Kakashi, y casi al instante, los chicos condenaron a muerte a ese arrogante tonto. La batalla fue completamente desigual y, por supuesto, solo Masahiro, aún oculto en la cima del árbol, observaba todo esto con una sonrisa, y sí, realmente fue una batalla sin suspenso. Aunque uno de ellos era el supuesto genio de Konoha, ataque Kakashi, desafortunadamente su oponente sería el Hokage más joven de Konoha.
Namikaze Minato. Pronto. Esto era todo lo que Kakashi sabía sobre su oponente y rebuscando en toda su memoria, Kakashi estaba absolutamente seguro de no haber visto jamás a este desconocido oponente, pero eso no le impedía ser un adversario formidable. Era fuerte y como hijo de Ataque Sakumo, Kakashi había crecido junto a luchadores de alto nivel Kage desde la infancia, y estaba muy familiarizado con las auras y el espíritu desde muy joven y de este oponente, que era casi tan alto como él, también percibió cierta aura y el aura de una persona fuerte. El oponente no habló, y por supuesto, él tampoco. El aire comenzó a espesarse, y respirar y cada intercambio de miradas se volvió extrañamente difícil. El oponente parecía no tener intención de atacar, sin embargo, parecía que en el siguiente instante lanzaría un ataque aterrador y esta batalla sería la más difícil y debido al entrenamiento de Sakumo, en duelos con sus compañeros, Kakashi casi siempre mantenía cierta habilidad para anticipar los movimientos de su oponente, y era precisamente por esta habilidad que, a pesar de estar en desventaja en términos de velocidad y fuerza absolutas, podía derrotar fácilmente a Gumi en un instante pero esta vez, no pudo hacerlo. No tenía absolutamente ninguna manera de discernir los movimientos de su oponente. Acostumbrado a su posición superior, se encontró en una situación relativamente desfavorable por primera vez. Él, que siempre había creído ser invencible entre sus compañeros, finalmente se dio cuenta de que estaba equivocado y recordó las palabras de su padre. La edad no es excusa. Un día, te encontrarás con alguien verdaderamente más fuerte que tú en el campo de batalla. En ese momento, lo que debes hacer y rápido. No había tiempo para reflexionar. Su oponente claramente había perdido la paciencia. De la quietud a la velocidad del rayo. Una velocidad aterradora y una fuerza explosiva casi dejaron una imagen borrosa en el aire. Demasiado rápido. Sus pupilas se contrajeron. Kakashi había olvidado que esto era solo un ejercicio. El miedo lo hizo desenvainar instintivamente la espada corta de su espalda. La espada corta del colmillo blanco y ese era el orgullo de Konoha, el símbolo del clan Ataque. Podría decirse que solo con la espada corta en mano Kakashi podía desatar todo su poder. Aquí viene. Para sorpresa de Kakashi, este ataque carecía casi por completo de técnica. Un puñetazo directo y sin filtros. Incluso cualquier genin graduado de la Academia Ninja, y mucho menos el bien entrenado Kakashi, no se habría inmutado ante tal ataque. Y si tan solo este ataque no hubiera venido de Minato. Aunque la técnica era mediocre, y el ataque directo y brutal, desafortunadamente, se debía a la velocidad y el poder que Kakashi más despreciaba. Velocidad y poder abrumadores. Kakashi estaba completamente indefenso ante este ataque y solo podía probar suerte con el lomo de su espada. Si bien un corte directo con la espada representaría una amenaza significativa, ahora Kakashi estaba seguro de que si usaba la espada, no tendría ninguna posibilidad de bloquear el ataque y todo lo que podía hacer era probar suerte con el lomo de la espada. ¡Bang! Un golpe sordo resonó, el impacto en su pecho derecho casi deja inconsciente a Kakashi. Su visión se volvió negra, el intenso mareo causó un retraso significativo en sus sentidos y para cuando recuperó el control de sus extremidades, su cuerpo ya se había estrellado violentamente contra el gran árbol detrás de él y dolor y la tardía comprensión lo hizo jadear de nuevo y afortunadamente, su largo entrenamiento le había permitido mantener instintivamente una postura que minimizaba el impacto en el momento en que fue golpeado pero aún así, Kakashi apenas podía sujetar la espada corta en su mano y este era un oponente al que nunca podría derrotar. Era simplemente demasiado fuerte, tan fuerte que incluso había destrozado la visión del mundo de Kakashi, que había mantenido durante años y su mano izquierda, en lugar de su derecha entumecida y débil, agarró la empuñadura con fuerza pero el temblor aún viajaba a través de su mente hasta la hoja y su oponente no se movió, permaneció en silencio en el lugar, el sitio donde acababa de estar. A través de la máscara, Kakashi no podía comprender su expresión, pero una cosa era segura. Iba a perder y si esto fuera realmente en un campo de batalla, habría muerto al instante, ¿no? Desde el momento en que surgió este pensamiento, la hoja tembló aún más violentamente. La edad no es excusa. Un día, te encontrarás con alguien verdaderamente más fuerte que él en el campo de batalla. ¿Qué harás entonces? ¿Qué haré yo? ¿Qué más puedo hacer? Kakashi. En la cima de un arbusto no muy lejos, un chico con gafas se arrancó la máscara sin dudarlo y se abalanzó sobre Minato como un halcón.
Aunque admitió que si tuviera que elegir a la persona más molesta de la clase, sin duda elegiría a este tipo con la máscara, sí, porque este tipo, mientras todos los demás se mantenían instintivamente alejados de él, un descendiente del clan Uchiha, fue el único que lo encontró durante el entrenamiento y luego lo derribó. Quería superarlo. Los Uchiha tenían su propio orgullo, aunque él no fuera tan sobresaliente, ni tuviera el talento extraordinario de otros miembros del clan, pero ese día, Uchiha Obito juró por su propio nombre que lo superaría. Así que, aléjate de él. El kunai, reluciente con una luz fría, ya había sido desenvainado. Perder la cabeza era la mejor descripción del estado actual de Obito. Sin embargo, estos dos desafortunados hermanos no tenían ninguna posibilidad. Oye, y no te apresures, chico tilde. A diferencia del silencioso hombre enmascarado de antes, este tipo, que parecía haber aparecido de la nada, era claramente un charlatán, pero era igual de poderoso. Actuando más rápido que nadie, agarró la mano derecha de Obito que sostenía el kunai por detrás en el aire, luego, como anticipando sus movimientos, bloqueó los débiles contraataques de Obito, torciéndole el brazo a la espalda y finalmente, con las 4 extremidades inmovilizadas, Obito fue arrojado al suelo y boca abajo. ¿Y no puedes simplemente mirar en silencio desde la barrera? Esa voz burlona era realmente molesta y con un ataque repentino y preventivo, agarró la mano derecha de Obito, que sostenía un kunai, por detrás. Luego, como anticipando los movimientos de Obito, bloqueó sus débiles contraataques y le torció el brazo a la espalda y finalmente, Obito, incapaz de mover las extremidades, fue arrojado al suelo y boca abajo. ¿Y no puedes simplemente mirar en silencio desde la barrera? Esa voz burlona era realmente irritante y suéltame. No quiero tilde. Tras transformarse en un niño de unos 10 años usando el jutsu de transformación, Zenyu parecía haber adquirido una alegría infantil, aunque esta personalidad malvada no era más entrañable que cuando estaba a cargo de Raíz. Por supuesto, el protagonista de hoy no era ese chico llamado Uchiha Obito, aunque en términos de potencial futuro, definitivamente era un genio, así que, lo que Zenyu necesitaba hacer era ocuparse de todos los alborotadores y dejar el resto a Minato y a su futuro discípulo. También dirigió su mirada hacia Kakashi, mantén un ojo en las cosas. No podía, sí, pero la derrota era derrota después de todo. Si solo se aferraba a la creencia de morir por su país, nunca podría remontar si ya había admitido la derrota. La espada seguía en su mano. Seguía de pie frente a su oponente, y su chakra estaba lejos de agotarse. ¿Perdido? Debió haber perdido, después de todo, su oponente era tan fuerte. ¿Realmente perdió? ¿Había perdido? La edad no es excusa. Un día, te encontrarás con alguien verdaderamente más fuerte que tú en el campo de batalla. En ese momento, lo que necesitas hacer es concentrarte en la batalla que tienes por delante. Su mano derecha, que estaba a punto de aflojarse, se cerró de repente. El poder que recorrió el cuerpo de Kakashi como una corriente eléctrica enderezó repentinamente al chico, que había estado completamente exhausto, y volvió a asumir la esgrima transmitida de generación en generación en la familia Ataque. Sus extremidades aún estaban bajo su control, su chakra aún no se había agotado y aún sostenía en su mano la espada corta que simbolizaba el honor. En estas circunstancias, ¿por qué debería rendirse, y por qué debería pensar en ganar o perder? Kakashi, quien nunca antes había sido llevado al límite, finalmente comenzó a comprender el significado de las palabras de su padre. La valentía ante la muerte no significaba desperdiciar la vida tontamente, ni tampoco despreciar la vida y la muerte con un deseo de morir. Él quería vivir, quería ganar. La hoja se abrió paso hacia adentro, y sus brillantes ojos finalmente destellaron con una luz deslumbrante. Ataque Ryu. Corte de agua. Sosteniendo la espada con ambas manos, su corazón latía al compás de la hoja aunque solo estaba allí inmóvil. Kakashi de repente exudaba una intención asesina extremadamente aguda. Un deseo increíblemente poderoso de ganar. Y el rostro de Minato, que había estado oculto tras la máscara, finalmente reveló una sonrisa. Tanto él como Shinju habían experimentado momentos de lucha de vida o muerte, y habían luchado hasta quedarse sin munición e incapaces de moverse, pero una y otra vez, las crueles batallas les habían enseñado esta lección tal como Shinju le enseñó a Yaiko. Los débiles que usan la muerte como sacrificio nunca serán favorecidos por el destino. Una persona fuerte debe poseer su propio coraje y no indiferencia ante la muerte o entumecimiento emocional, sino el coraje para enfrentar este gran terror. Por supuesto, hay otra cosa que necesito enseñarle a Kakashi hoy: el coraje sin el apoyo del poder, y se llama tontería. Muévete.
Un golpe atronador, no diferente al anterior y no, para ser precisos, esta vez Minato usó la velocidad máxima que podía usar en su estado actual. Esa aterradora aceleración, y los reflejos inimaginables, significaron que antes de que Kakashi pudiera reaccionar, una mano ya había agarrado la espada en su mano y giró. Un agarre rápido, la fuerza de estiramiento de la espada a su muñeca dislocó instantáneamente su mano derecha, y el ataque del oponente apenas había comenzado. Esquiva. La reacción de Kakashi fue encomiable, levantando su mano izquierda aún utilizable con todas sus fuerzas. Sin embargo, la fuerza del oponente aún superó sus expectativas. Un puñetazo recto. A diferencia de la velocidad del rayo anterior, este golpe constante tenía el poder de partir montañas y destrozar rocas y crack. Su cuerpo se estrelló con fuerza contra el árbol gigante que tenía detrás otra vez, pero esta vez, el imponente árbol se hizo añicos con el golpe y... Kakashi. Esta vez, no solo Obito, sino casi todos los estudiantes aparecieron al mismo tiempo y sin importar que, lo que hizo el otro bando fue simplemente demasiado y aunque la mayoría de ellos no tuviera la fuerza para resistir a estas dos personas misteriosas, eso no significaba que no debieran dar un paso al frente. Suéltalo. Como segundo hijo del tercer Hokage, Asuma levantó a Gui, su voz revelando levemente un escalofrío aterrador y Kakashi. No solo Obito, sino casi todos los estudiantes aparecieron al mismo tiempo y sin importar que, lo que el otro lado hizo fue simplemente demasiado y incluso si la mayoría de ellos no tenía el poder para lidiar con estas dos figuras misteriosas, eso no significaba que no debían dar un paso al frente. Suéltalo. Como el segundo hijo del tercer Hokage, Asuma levantó a Gui, su voz con un tono escalofriante y... Esto era probablemente lo que el tercer Hokage quería ver, ¿no? La llamada voluntad de fuego, los supuestos camaradas y aún sabiendo que no eran rival para el otro lado, estos chicos saltaron sin dudarlo y sí, las acciones de Shinji y Minato habían excedido con creces el alcance de un entrenamiento en todos los sentidos. Al menos en el juicio simplista de los chicos, ya se les equiparaba con individuos sospechosos que invaden la aldea y sí, este vínculo confiable era de hecho una fuerza muy poderosa, pero y con un simple sello de mano, Shin rápidamente presionó una palma contra el suelo. Liberación de madera. Bosque de la montaña de la espada. Tal como lo había hecho con los Jonin en el frente años atrás, estos chicos, que seguían jugando a juegos ninja, no tenían ninguna posibilidad contra él a pesar de que todos eran genios de Konoha. Una jaula compleja y robusta los envolvió instantáneamente a todos, incluido Obito, que seguía tendido en el suelo. Esas púas de madera increíblemente afiladas les impedían siquiera asentir. La educación del tercer Hokage no era el problema. El verdadero problema era simplemente la edad de estos chicos llamados genios y adornados con diversas aureolas, habían crecido creyendo que no había nada que no pudieran hacer, e incluso si no podían, era solo por su edad. Esta arrogancia, antes de la prueba del tiempo, tenía una alta probabilidad de costarles sus jóvenes vidas en el campo de batalla. Al igual que Yuki y Minato, la razón por la que sobrevivieron a su primera vez en el campo de batalla no fue porque fueran lo suficientemente fuertes como para ignorarlo todo, sino porque siempre tomaban las decisiones más seguras. Y con Sakumo protegiéndolos. Los genios son lujos inherentemente frágiles. Sin un número suficiente y una acumulación ardua, no hay absolutamente ninguna posibilidad de que crezca un genio. Para decirlo de manera más desesperanzadora, antes de que un genio crezca, cada paso es un drama representado con las vidas de otros. Por lo tanto, para estos niños, los lazos son absolutamente necesarios. Sin embargo, si Shinji y Minato son realmente forasteros con motivos ocultos, y si estos genios, criados por Konoha con gran esfuerzo, también saltan abiertamente a esta manera, sin duda serán aniquilados y... todos. Shinji fue el primero en desactivar su jutsu de transformación. Mientras canalizaba energía vital en el cuerpo de Kakashi para curarlo, continuó. Todo lo de hoy fue planeado de antemano. Si tienes que decirlo de esa manera, puedes pensar en ello como tu examen de graduación. La energía de liberación Yang comenzó a entrar en el cuerpo de Kakashi. Minato había usado toda su fuerza. Aunque el ataque final parecía increíblemente destructivo, en realidad, la mayor parte de la fuerza se había vertido sobre el tronco del árbol. Kakashi solo sufrió algunas heridas superficiales como mucho. En otras palabras, ya se han graduado. Zenyu ni siquiera miró hacia atrás a esos genios, su tono cambió de su energía juguetona anterior a uno plano y sin vida. Felicitaciones. En solo 2 frases, Zenyu ya había retirado su mano derecha. Kakashi había terminado su tratamiento, al menos físicamente curado.
Y basándome en su estúpida actuación de hoy, las asignaciones de grupo deberían anunciarse pronto, alargó deliberadamente sus palabras, aunque no quiero que ninguno de ustedes tenga la oportunidad de graduarse. El sarcasmo descarado de Zenyu claramente provocó al grupo de mocosos, pero él parecía completamente ajeno. Señaló a Minato a su lado, quien también se había quitado la máscara y había vuelto a la normalidad. Este es Minato Namikaze, un Jonin de Konoha. Será uno de sus instructores esta vez. Pero él solo. ¿Qué pasa? Senjuyu miró a Obito, su mirada amenazante lo hizo callar de inmediato desde el momento en que vieron el elemento madera, la frase prohibida de Senjuyu, que sus padres les habían repetido una y otra vez, había aparecido en la mente de todos los miembros de Konoha. Mantengan la vista baja y tranquilos. Eso es lo que deberían estar haciendo ahora. Muy bien, como recompensa por su arduo trabajo, comencemos con la primera asignación de grupo. Senjuyu empujó a Minato hacia adelante. De ahora en adelante, Kakashi Atake, Obito Uchiha y Rin Nohara estarán en el equipo 1, liderado por Minato Namikaze. Bueno, teóricamente, solo el Hokage tiene la autoridad para anunciar tales cosas, pero ahora mismo hablando en la práctica, nadie se molestaría en discutir con Shinju. Pero ¿no debería el Hokage decidir las asignaciones de equipo? Estos mocosos son un fastidio. Desde que reveló su identidad, Shinju sonrió por primera vez y estoy seguro de que a nadie le gustó esa sonrisa. ¿Entonces tienen algún problema con eso? Las púas de madera que casi les rozaban la piel se clavaron un poco más. Esta amenaza sin rodeos finalmente silenció por completo a los mocosos. Dijo Minato con una sonrisa irónica, ¿no sería una mala idea simplemente decirles las tareas de clase hoy? ¿Qué? Shinai puso los ojos en blanco con impotencia y, aunque en términos de fuerza pura, ni siquiera Shinai podía decir con seguridad si podría derrotar a Minato y no, si se tiene en cuenta el progreso reciente de este último en técnicas de templado corporal, definitivamente no podría vencerlo, ¿verdad? Usar todo el poder del mundo del Dharma momentáneo podría resultar en un empate, pero en términos de sensación de poder, Minato todavía estaba completamente al nivel de un niño y apuesto a que no pasará nada, y el tercer Hokage no estará descontento. Mi querido amigo, ¿aún no te has dado cuenta? Uno de tus amigos ya se ha convertido en un pez gordo de alto rango. Por supuesto, la impotencia de Shinai no se debía solo a esto. Minato y él eran como hermanos, y a veces, esa conexión no podía llamarse simplemente entendimiento tácito, era más bien una conexión telepática. Así que eso no es lo que realmente querías preguntar, ¿verdad? Ah, me pillaste. Pequeño Sol se rascó la nuca con incomodidad. En realidad, la imagen de mentor genial de hoy no se parecía en nada a la de Minato, aunque era meticuloso y cuidadoso al realizar misiones. Al final, Minato era más bien una figura santa. Cuando ibas a una misión con él, nunca tenías que preocuparte por tu espalda, era el tipo de persona que arriesgaría todo para protegerte. Así que, frente a sus futuros discípulos, Minato estaba un poco preocupado de que el método de enseñanza excesivamente directo de hoy pudiera haberles dejado una mala impresión. Bueno, quejarse de que este maestro es demasiado estricto es inevitable, por supuesto. Shin-chan añadió sin dudarlo. De hecho, a lo largo de los años, esta absoluta supresión de la inteligencia emocional le había traído a Shin-chan mucha diversión. Para ser francos, molestar a Minato de esta manera se había convertido por completo en una especie de placer vital para Shin-chan. Coz, pero considerando esa cara amarga, siempre lograba suavizar las cosas. Si bien creo que no es malo que un maestro sea estricto, si esto te molesta tanto, sonrió significativamente, ¿qué tal si vamos a una misión después de todo este tiempo? Minato se quedó un poco desconcertado. ¿Te refieres a llevarlos contigo? Por supuesto, ellos aquí se refería naturalmente a los futuros discípulos del cuarto Hokage, un equipo formado por 2 ninjas de nivel Kage y 3 niños. Para ser honesto, Minato no podía entender qué tipo de misión sería adecuada para este tipo de equipo. Además, su amigo siempre parecía muy ocupado. No, por supuesto que no son solo ellos, traeré algunos más. Zenyon se acarició la barbilla, su mirada se perdió en la distancia. Aunque no había planeado hacerlo originalmente, dada la situación actual, parecía una buena idea. Resulta que tengo una buena misión entre manos. ¿Completaste el contacto que te pedí que hicieras la última vez? Sí, arrodillado frente a él seguía ese tipo llamado Kato Yu. Las repetidas palizas y amenazas, aunque aún no estaba seguro de su lealtad absoluta a Shinju, al menos estaba absolutamente aterrorizado de Shinju. Esto no era solo por la venganza de alguien. En realidad, Shinju no creería las mentiras de ese viejo ganso. Este hombre, que siempre defendió la educación como la de un lobo, le dijo a Shinju que no había otros espías en raíz, ¿y crees que Shinju le creería? Demasiado dulce.
De hecho, Shinju ya había comenzado a encontrar a muchas personas similares a Kato Yu y había descubierto gradualmente los beneficios de estos espías a través de estas personas. Shinju podía comprender casi fácilmente el funcionamiento interno de Konoha e incluso con solo una pequeña pista, podía influir en otras fuerzas. El castigo para Kato Yu fue en realidad solo una advertencia. No te pases de la raya. Por eso Danzo eligió un método tan radical para poner a Shinju en el poder, y luego, confiando en la propia fuerza de Shinju, expuso a todos estos tipos uno por uno en raíz, un lugar envuelto en secretos y oscuridad. Es imposible sobrevivir sin las propias habilidades. Volviendo al punto. A través de Kato Yu, Shinju finalmente logró contactar con el informante del País del Fuego y lo que más lo sorprendió fue que la posición del Daimyo del País del Fuego estaba experimentando algunos cambios interesantes. El anterior Daimyo estaba a punto de fallecer, pero en ese momento, 3 príncipes habían sido asesinados sucesivamente y el Daimyo del Fuego aún no había indicado claramente qué príncipe heredaría el puesto. Esta agitación interna era originalmente muy desfavorable para Shinju, quien ansiaba obtener el apoyo del País del Fuego. Pero surgieron coincidencias. El jefe del clan Kato, que había servido a la generación anterior, era ahora un príncipe nacido fuera del matrimonio. Por lo tanto, Shinju comenzó a concebir una imagen ambiciosa y audaz en su mente donde Kato Yu no podía ver. Una sonrisa siniestra apareció en sus labios. Esta es realmente la mejor oportunidad de todas. Este lugar probablemente no sea diferente de la vivienda de un plebeyo común. Una sencilla habitación de estilo japonés, que contiene solo una pequeña mesa de té. Incluso el juego de té que la acompaña carece de cualquier rastro de joyas o piedras preciosas. El aroma áspero y amargo del té, debido al agua tibia, impregna a regañadientes toda la habitación. Para cuando te des cuenta, probablemente fruncirás el ceño por el olor, pero no hay nada que puedas hacer al respecto. Claro, si fuera un hombre de unos 40 años, incluso si no pudiera aceptarlo, al menos podría tolerar tal ambiente. Las jóvenes ricas y los príncipes ciertamente no se mudarían aquí. De acuerdo, pero este es una excepción. Una mano, tan hermosa y perfecta que volvería loca de envidia a cualquier chica, agarró una taza de té antigua. La taza era insignificante, incluso ligeramente dañada, pero esta ordinariez brillaba con una luz deslumbrante bajo el abrazo de esa mano como el jade. Era como si, mientras la sostuviera en su mano, se convirtiera en un tesoro invaluable. Sus labios rojos se entreabrieron ligeramente. Su sutil sonrisa, sin mostrar sus dientes, inspiraba una imaginación infinita. Incluso un simple vistazo a sus cautivadores labios y su cuello de cisne bastaba para hipnotizarla y quizás ni siquiera la belleza más impresionante podría superarla. Tomó su taza, tomó un pequeño sorbo de té, y el amargor previamente desagradable pareció transformarse en una bebida exquisita embriagadora, infundida con la fragancia de una hermosa mujer, haciendo que todos quisieran devorarla entera y también tenía un par de ojos azules. A diferencia de las piedras preciosas, pues las piedras preciosas no podían igualar ni una fracción de su brillo, a diferencia de las perlas, pues las perlas no podían igualar su belleza pura e inmaculada. Esos ojos profundos, que contenían toda la belleza y sabiduría del mundo, podían cautivar a cualquiera con una sola mirada y era simplemente una diosa que solo debería existir en la fantasía. En el mundo mortal, nadie podría ser digno de su rey Xiang y la puerta se abrió de un empujón. Demasiado embriagado por su belleza, la luz del sol moteada se filtró prematuramente sobre su vestido y entonces, apareció su figura y su alteza, dijo él. Con los párpados entrecerrados, su voz era tranquila y suave. Vestida con elegancia y de forma apropiada, se arrodilló sutilmente frente a la diosa, con el cuerpo ligeramente inclinado. ¿Qué ocurre? Dejó suavemente su té sobre la mesa. Su voz, una mezcla de encanto delicado, elegancia refinada y gracia etérea, hizo que su figura resultara aún más cautivadora. Han llegado noticias de Konoha. La gente ya está en camino. El hombre no levantó la vista, ni fingió seriedad. Una leve sonrisa asomó en su apuesto rostro, pero al observarlo con más detenimiento, parecía no ser nada y La mujer respondió, luego guardó silencio, continuando con su té, con una actitud perfectamente respetuosa y sí, esta voz celestial no debería oírse a menudo y Su Alteza, tras un momento de reflexión, el hombre finalmente preguntó. ¿Qué hay del cuarto príncipe y el sexto príncipe y? La mujer a quien se dirigía como Su Alteza negó con la cabeza en silencio, pero la sonrisa en sus labios era un poco más brillante que antes. Alzó su hermoso brazo de jade, primero levantando las cañas horizontalmente hacia arriba,
luego dándoles la vuelta para cerrar el puño en la palma de la mano y un momento de silencio se apoderó de la pequeña habitación de estilo japonés y entonces, el visitante hizo una reverencia y se marchó y la luz del sol se prolongó, abandonando lentamente la habitación, y todo volvió a su estado inicial y el té y la mesa parecían completamente desinteresados y fuera de la ventana, la luz primaveral seguía luciendo, ajena a que este mundo siempre cambiante estaba a punto de ser sacudido por una serie de tormentas inesperadas con un simple movimiento de muñeca. Minato Namikaze, Washi Uchiha y Masahiro Senju. Dejando todo lo demás de lado, estos tres son, sin duda, shinobi de nivel Kage. De hecho, comparados con los shinobi Kage comunes, cada uno posee técnicas únicas y la capacidad de enfrentarse a dos oponentes a la vez. Y sus compañeros no son élites de la raíz ni nada por el estilo y si ese es el caso, entonces es seguro concluir que Konoha planea declarar la guerra a cierto país. Lo extraño es que y además de Masahiro y sus dos compañeros, un grupo de niños, incluyendo a Kakashi, también estaban en el grupo y al día siguiente, este grupo de 10 emprendió su viaje de regreso a la Tierra del Fuego y no solo otras fuerzas interesadas en Konoha estaban desconcertadas, sino que incluso los propios habitantes de Konoha estaban completamente perplejos ante las acciones de Shinju. Este joven, que siempre parecía obrar milagros, finalmente había hecho algo trascendental tras asumir el puesto de Danzo. Sin embargo, esta vez, los ancianos, acostumbrados a que sus propias declaraciones trilladas fueran refutadas por él, no se atrevieron a decir ni una sola mentira y si ese es el caso. La gente suele decir que una mujer hermosa es más hermosa cuando está medio cubierta, como una intérprete de pipa sosteniendo un velo. Estar completamente desnuda solo disminuiría su encanto, pero esto no se aplica a la mujer que tenía delante. Solo después de que se quitara su hermosa ropa, Masao finalmente se dio cuenta de que para la verdadera belleza, incluso el oro y la plata más deslumbrantes son solo decoraciones superfluas. Por supuesto, no se habían encontrado con ninguna batalla intensa. De hecho, incluso antes de esto, después de alcanzar la fuerza de un genin, rara vez tenían una experiencia así. Así es, su miserable estado se debía únicamente al viaje por el simple hecho de viajar, nada más. La distancia desde la Tierra del Fuego hasta Konoha no era muy grande para empezar. Según la velocidad ninja, llegarían en 2 días como máximo. Sin embargo, con un enviado, generalmente tomaría unos 6 o 7 días. Pero, ante la insistencia de ese canalla sonriente llamado Senju Masao, todos llegaron a su destino en casi medio día. Casualmente, el enviado del País del Fuego había llegado directamente usando las coordenadas espaciales que Minato había colocado allí de antemano. Sí, esta misión, como se mencionó antes, era en gran parte por el bien de la relación de Minato con sus futuros discípulos. Por supuesto, Masao tenía sus propios planes para llevar a Gumi y Mon Silver con él. Entonces, ¿cómo podrían salvar la fría impresión que Minato había dejado previamente en todos? Para lidiar con estos pequeños genios, los métodos ordinarios no funcionarán, pero el principio sigue siendo el mismo: zanahoria y palo, la comparación es la única manera de sacar conclusiones. Un principio muy simple, aunque Zenyon no dijo nada bueno, en realidad sí hizo bastantes comentarios sarcásticos. De esta manera, comparado con su aterradora personalidad de charlatán y diablo, la imagen de Minato se ha elevado sutilmente. Sin embargo, está claro que estos niños no fueron los únicos que sufrieron en el camino un montón de mocosos. Alguien parecía necesitar un traductor para hablar. Por favor, perdónenme por usar directamente el contenido traducido a continuación. Esto no es nada. En aquellos tiempos, marchaba mucho más exageradamente en el campo de batalla. Si todos marcharan así, 10 vidas no serían suficientes. ¡Auch! La onomatopeya ligeramente abrupta al final era obviamente el castigo de alguien por el excesivo divague del charlatán. Washi perdió su tiempo acompañando a Shinju en esta misión para no escucharlo regañar a estos mocosos y el resultado fue que no solo estos pequeños mocosos que la disgustaron, sino incluso el propio Shinju sufrió esta inmerecida desgracia al final. Comparado con Washi, la imagen de Shinju parece haberse salvado. Ten cuidado con lo que dices. Y en fin, Zenyon y su grupo finalmente llegaron al corazón del País del Fuego. Comparado con Konoha, los mercados y tiendas aquí eran mucho más prósperos. Después de todo, por muy caótico que fuera el mundo ninja, este era un lugar absolutamente seguro y esta era la regla tácita del mundo ninja. Sin importar qué tipo de guerra fuera, siempre era una lucha entre aldeas ninja. Si alguien atacaba directamente al país que apoyaba a una aldea ninja local, y entonces sin duda estallaría una guerra entre las 5 grandes naciones.
Por eso la Primera Guerra Mundial Shinobi, que el primer Hokage vivió, causó una destrucción tan inmensa, y por eso Hashirama Senju, quien sofocó la guerra él solo, fue llamado el sabio viviente debido a esta grandeza y Lord Zenyon. Y volviendo al tema, y Zenyon trajo a alguien consigo esta vez. Kato Yu. Este era el propósito original de Zenyon. Además de reparar la relación entre Minato y esos chicos, no estaba de vacaciones para relajarse bajo tanta presión. Su objetivo era un miembro de la familia real del País del Fuego que, en cierto sentido, era muy famosa y Fujiwara Ritsuko. Esta princesa del País del Fuego, reconocida por su belleza incomparable desde la infancia, posee una astucia y sabiduría que trascienden la mera belleza y, nacida fuera del matrimonio, enfrentó una profunda crisis en su infancia, y desde entonces, navegando por la traicionera corte real sin poderosos patrocinadores, ha dominado el arte de la maniobra política al máximo y la mejor prueba de ello es que aún vive pacíficamente en el palacio, sin siquiera ser utilizada como peón en un matrimonio político y ahora, esta misma mujer, el único miembro especial de la familia real, ha respondido a las insinuaciones del clan Kato y qué intrigante y como compañero, Zenyu ciertamente no quiere que su oponente sea un tonto, pero a juzgar por la situación actual, este adversario es simplemente demasiado sobresaliente y después de curar las heridas de su rostro con el elemento madera, Zenyu rápidamente encontró una oportunidad para reunirse con ella. Esta conversación determinará, en gran medida, el futuro de la Tierra del Fuego, e incluso el del mundo entero y sí, no solo el mundo ninja, sino abarcando a todos sus pueblos y naciones. El mundo entero. ¿Y cómo decirlo? Al ver por primera vez esta humilde casita, Zenyon casi pensó que lo habían engañado. ¿Qué clase de princesa viviría en un lugar como este? Pero el joven con el que había estado charlando alegremente por el camino estaba tan seguro y, Yoichi, esta es y Mikichi. Yoichi sonrió y asintió, haciendo una leve reverencia, luego extendió su mano derecha para indicarle a Zenyon que entrara. Es así y... En ese caso, Zenyon se sintió aún más ansioso por ver a esta princesa legendaria. Después de todo, ¿por qué alguien con un pasado tan legendario no haría todo lo posible por conseguirle un mejor lugar para vivir? Nunca había considerado que la otra parte pudiera ser indigna de su reputación. Al menos, este hombre, que era el confidente de la otra parte y Yoichi Miyoshi, era muy superior a Kato Yu, quien había sido el responsable del enlace de su parte y en la Tierra del Fuego, era simplemente un enviado, pero poseía un sentido del olfato exageradamente agudo. El mismo día que Kato Yu llegó a la Tierra del Fuego, lo recibió en su residencia, y las negociaciones posteriores, en retrospectiva, estuvieron completamente bajo su control y este hombre, que tenía la apariencia de un chico guapo, poseía una madurez y astucia que superaban su edad pero durante todo el viaje, independientemente de la información revelada desde cualquier ángulo, Yoichi mantuvo a su princesa, la princesa que Shinju estaba a punto de conocer, en la más alta estima y una mujer con solo belleza no podría hacer que una persona así se sometiera y, sin embargo, esta deducción aparentemente científica fue rápidamente refutada en el momento en que se abrió la puerta y parecía que realmente podía. Y este tipo fogoso y de cejas pobladas, siempre vestido con un atuendo capa, mostró extraordinarias habilidades de taijutsu en su juventud. Sin embargo, en aquel entonces, su taijutsu era solo taijutsu en sí mismo. Pero una vez que comenzó a explorar poderes como las 8 puertas y su diligencia a largo plazo brillaría intensamente bajo el sol. Incluso Zenyon tuvo que admitir que el estilo de lucha completamente opuesto al ninjutsu ordinario, que constantemente hacía fluir todo el chakra dentro del cuerpo, le provocaba dolor de cabeza pero esta no era la razón de la sorpresa o el interés de Zenyon en este chico. Después de todo, era información que ya conocía. Lo que realmente lo sorprendió fue la batalla en la que Gumi fue derrotado instantáneamente por Kakashi. La mayoría de la gente, después de observar esta batalla de cerca, estaba ocupada alabando la genialidad de Kakashi y su talento innato para la lucha, pero pocos notaron el ataque de Gumi antes de eso y Zenyon estaba muy seguro de no haber sentido ningún flujo de chakra correspondiente a ese poder destructivo y, en otras palabras, si tuviera que especular, ¿poseía este chico algún método para aumentar la eficiencia de utilización del chakra? Esto es fundamentalmente diferente de la formación de las 8 puertas ordinaria o la técnica de templado corporal ataque Ryu. Los humanos dependen de abrir las 8 puertas una por una para ensanchar los meridianos principales del cuerpo, obteniendo así una mayor cantidad de chakra.
La técnica de templado corporal ataque Ryu, por otro lado, ensancha y abre otros meridianos que originalmente eran inutilizables, haciendo así que el flujo de chakra sea más diverso y los meridianos que se pueden usar sean más complejos. En pocas palabras, estos son como los manuales clásicos de energía interna de nuestro gran imperio celestial. Todos mejoran la energía en el cuerpo del usuario, sin embargo, el método de Gui es diferente. Este niño, torpe en todo excepto en taijutsu, ha llegado lejos en su camino especializado. A diferencia de Sakumo, no tuvo ese tipo de suerte inesperada, y la gente común ni siquiera tendría la conciencia para entrenar así cada golpe, cada ataque. Gai lo practicaba implacablemente, y en cada repetición, buscaba constantemente métodos de ataque más eficientes. De hecho, si Sakumo y los usuarios comunes de las 8 puertas eran maestros de artes marciales con una profunda energía interna, entonces Gui era más como Lin Wuchon, que había dominado las 9 espadas Dugu. Cada ataque, la distribución de las fibras de chakra era diferente. Toda esta meticulosidad finalmente formó el aterrador poder destructivo que apareció ante la gente, y esta es la respuesta dada por el Sharingan del águila. Este niño y es sin duda un genio. Y por lo tanto, tuvo que admitir que la mujer que tenía delante, con los labios aún sin pronunciar palabra, era la mujer más hermosa que jamás había visto, y sus manos eran como tiernos brotes, su piel como crema solidificada, su cuello como el de una cigarra, sus dientes como semillas de melón. Y estos versos difíciles de entender, que solo había memorizado porque su profesor de chino lo obligó, cobraron vida repentinamente en ese momento, y era un tesoro otorgado por el cielo. Y la asfixia duró 2 segundos, y solo después de que las comisuras de los labios de la bella se curvaron ligeramente, Zenyon finalmente recobró la cordura por primera vez, comenzó a sentirse incómodo con esta negociación. No era que fuera incompetente, sino que la otra parte era demasiado poderosa. Zenyon respiró hondo y luego, muy descortésmente, bebió el té frente a la bella de un trago, calmando finalmente sus nervios. Entrenador. ¿Está haciendo trampa? El joven amo es, en efecto, un hombre que no se preocupa por asuntos triviales. Una voz clara como un manantial resonó, y la diosa cubrió suavemente su boca con una risa ligera, su voz llena de franqueza. ¿Qué quiere decir su alteza? Ritsuko negó con la cabeza, pero su encantadora sonrisa no se desvaneció. Quiero decir, lo que el joven amo acaba de beber fue un té amargo que bebí yo sola. Maldita sea. Su corazón, que finalmente se había calmado, comenzó a acelerarse de nuevo. Su mano, sosteniendo la taza de té, vaciló por un momento, insegura de si soltarla o saborear el gusto. Esta era la fragancia persistente de una belleza, un beso indirecto. Con una risa astuta, Ritsuko sacó otra taza de la caja de té y se sirvió sutilmente otra taza. Si al joven amo no le importa, por favor, tome otra taza. Comparado con esta mujer, Shinjo preferiría enfrentarse al tío serpiente. Es difícil rechazar a una belleza, y mucho menos a una mujer tan inteligente y perspicaz como ella. Además, si solo se tratara de sarcasmo y burla constantes, incluso si las cosas fueran insatisfactorias, seguiría siendo una cuestión de aferrarse a la propia obsesión. Pero ahora parece que las balas recubiertas de azúcar son mucho más aterradoras que el veneno volador. Zenyon casi recordó la situación cuando estaba entrenando en la Liberación Yang. Si hubiera un abismo sin fondo bajo sus pies, aún tendría la voluntad de luchar, pero si fuera un paraíso de vino y mujeres, ¿cuántas personas en este mundo podrían resistir tal tentación? Después de un momento de silencio, la diosa habló de nuevo. ¿Está bien, Konoha? ¿Konoha está bien? Se mordió la lengua con fuerza. El intenso dolor restauró brevemente la claridad de Zenyon. ¿Era un genjutsu? No, era solo su belleza original. Su mirada se concentró de nuevo, y esa belleza que parecía absorberlo por completo se volvió algo aterradora. No importa lo que sea, siempre que alcance su extremo, puede convertirse en el arma más poderosa. La velocidad es así, la fuerza es así, la belleza es así. Konoha está bien. Una sonrisa curvó sus labios, un toque de cinismo teñido de sangre finalmente disipó su fascinación. Tan pronto como las palabras salieron de sus labios, esta vez, fue la diosa quien se conmovió y, por primera vez, algunos destellos de ambición y sabiduría finalmente escaparon de sus ojos naturalmente seductores. Y era curiosidad, era asombro, pero al final, todo se convirtió en un charco de agua otoñal, tranquilo y quieto. Y el aroma del té flotaba libremente, y en silencio, las tazas se alzaron. Un brindis por los difuntos, por la persona que tenían delante, y aún más por los asuntos más allá de las montañas. Y eres el primero. Y esta vez, la sonrisa contenía un toque de curiosidad inquisitiva. En los últimos 10 años, en la memoria de Ritsuko, nadie había estado realmente a su altura.
Su excesiva belleza le había traído un sinfín de problemas, pero también le permitía mantenerse siempre en un plano superior, mirando por encima del hombro a quienes se sentaban frente a ella y su madre celosa, su hermano lujurioso, incluso su padre, feroz en apariencia pero débil en su interior, eran todos así y ni siquiera Yoichi, que siempre se había encargado de sus tareas desde la infancia, era inmune, salvo que, comparado con los demás, había aprendido a bajar la cabeza y ser sumiso y este hombre que tenía delante era el primero, en el verdadero sentido de la palabra, alguien que podía estar a su altura y fui grosero hace un momento. Su Alteza es demasiado modesta. Lamento haber estropeado el ambiente. Creo que deberíamos hablar de asuntos oficiales. Y el suave aroma del té se disipó al instante e incluso fuera de la puerta, Yoichi podía sentir la repentina seriedad del ambiente. Esta reunión apenas había comenzado. Soy un hombre rudo y digo lo que pienso. La voz de Zenyon era tranquila e indiferente. Lo que Su Alteza necesita es el apoyo de Konoha, pero ¿puede Su Alteza comprender lo que yo necesito? Su actitud cambió, su sonrisa se volvió forzada, revelando su imponente presencia. ¿Acaso lo que busco no es lo mismo que usted, joven amo? Su sonrisa permaneció inalterada, y Zenyon no dijo nada más, bebiendo su té en silencio. Solo si asciendo al puesto de daimyo podré recompensarlo, joven amo. Solo controlando esta tierra fértil podré ayudarlo a alcanzar sus objetivos. ¿Qué es? Ritsuko extendió la mano y apretó el puño. El mundo en mis manos. Creo que Su Alteza le está dando demasiadas vueltas. Dejó su taza de té y Zenyon miró a la diosa frente a él con un toque de burla, pero ella se mantuvo serena. ¿Lo he sobreestimado, joven amo? La atmósfera se congeló, y un brillo agudo apareció en los ojos de Zenyon. Incluso el aire, originalmente cálido, se volvió frío y estancado. Era una verdadera intención asesina. ¿Y si creo que Su Alteza se ha equivocado? A pesar de ser una mujer aparentemente frágil e indefensa, Ritsuko parecía completamente impasible. En cambio, tomó la tetera y volvió a llenar las tazas de té de ella y Shinju. Entonces realmente te juzgué mal, joven amo. Su tono burlón disipó la tensa atmósfera. Si Su Alteza le hubiera confiado todo a Yoichi, podría haber considerado cooperar con usted, pero ahora Shinju arrastró las palabras, tomando otro sorbo de té, permaneciendo en silencio durante un largo rato. Ritsuko, sentada frente a él, esperó con calma, sin decir nada más. Lo siento, creo que Su Alteza es demasiado astuto. Si te concediera una vida de prosperidad. La expresión de Ritsuko permaneció inmutable mientras Shinju negaba con la cabeza en silencio. ¿Y si te concediera poder absoluto? Shinju seguía negando con la cabeza, pero su sonrisa se acentuó. Ritsuko permaneció en silencio, bebiendo su té tranquilamente. Zenyon permaneció en silencio, pero parecía aún más engreído. Entonces, si ese es el caso, la clara voz de la diosa era como música celestial, y ese toque carmesí era embriagador para todos. ¿Y si es así? La gente suele decir que una belleza es más hermosa cuando está medio oculta, como un intérprete de pipa sosteniendo una pipa. Estar completamente desnudo solo disminuiría su encanto, pero esto no se aplica a la mujer que tenía delante. Solo después de que se quitara su hermosa ropa, Zenyon finalmente se dio cuenta de que para la verdadera belleza, incluso el oro y la plata más magníficos son solo decoraciones superfluas. Un hombre normal probablemente no podría resistir tal tentación, y Zenyon no era una excepción. Liberación de madera. Prisión de 4 pilares. Dándole la espalda, Zenyon se colocó completamente dentro de la prisión, aunque ese deslumbrante cuerpo seguía hipnotizándolo ante sus ojos. Con la ayuda de esta fuerza externa, Zenyon se obligó a sí mismo a calmarse. Esta última moneda de cambio era realmente difícil de rechazar. Su Alteza, por favor, póngase la ropa primero. La voz de Zenyon tembló ligeramente. ¿Qué tal si hablamos de los detalles? Aunque no podía obtener más beneficios, Zenyon al menos había presionado a la otra parte hasta el límite en cuanto a las condiciones. ¡Qué mujer tan aterradora! Negociación, o quizás una transacción. El pilar fundamental de tal relación es que ambas partes estén en igualdad de condiciones, no en intercambios mutuamente beneficiosos, y en este mundo cruel, el derramamiento de sangre ocurre a diario. La gente está más acostumbrada a usar la fuerza para saquear lo que necesita que a negociar o realizar transacciones. Este es el pecado original de la codicia humana, irredimible. Ritsuko ha logrado sobrevivir en los resquicios de la familia real y ha continuado esta difícil existencia hasta el día de hoy, porque incluso sin poder ni seguidores, su estatus real por sí solo es suficiente para ser una moneda de cambio en negociaciones y transacciones.
Ciertamente, esta moneda de cambio es lo suficientemente poderosa para la mayoría de los asuntos, pero esta vez claramente no es uno de ellos. La relación entre Konoha y el Reino del Fuego, o entre el Reino del Fuego y Konoha, es en realidad relativamente independiente. En esta era donde la principal fuerza de combate son los ninjas, el Reino del Fuego necesita la fuerza de Konoha para estabilizar su gobierno, mientras que Konoha necesita las grandes cantidades de recursos y dinero que le proporciona el Reino del Fuego. Por lo tanto, esta delicada relación ha llevado a que la Tierra del Fuego y Konoha permanezcan en un estado de dualidad e independencia. Por eso, independientemente de los tiempos cambiantes, sus grupos de mayor interés siempre permanecen unidos y no porque siempre puedan ponerse de acuerdo tácitamente en permanecer juntos, sino porque solo aquellos que permanecen hasta el final tienen derecho a cooperar y esta relación estable y segura ha durado mucho tiempo, por lo que ni el Daimyo ni Konoha han tenido experiencia en manejar tales situaciones y hasta hoy, un joven audaz y una princesa con un corazón para el mundo y esta negociación estaba destinada a ser trascendental desde el principio y porque independientemente de si el plan de Shinjo y Ritsuko tiene éxito, o incluso si se implementa en absoluto, este abismo político entre Konoha y la Tierra del Fuego está destinado a ser superado y la fuerza militar comienza a interferir en la política, y la política comienza a infiltrarse en el ejército y en esta negociación, aunque Ritsuko parece tener la ventaja, tiene una debilidad inevitable y el tiempo. Esta es también la mayor diferencia entre Shinjo y Konoha, y Ritsuko y la Tierra del Fuego y el tiempo. El tiempo de espera. Incluso si Shinjo no logra su objetivo esta vez, aún puede mantenerse oculto como lo hizo Danzo, acumulando poder en las sombras, y luego regresar cuando sea el momento adecuado y en Konoha, mientras existan los Senju y la raíz, Shinjo todavía tiene una oportunidad de cambiar las tornas pero Ritsuko es diferente. La razón por la que tiene tanta prisa por contactar con Konoha es porque esta es la última oportunidad de Ritsuko. Una vez que terminen las elecciones de Daimyo, sin importar cuál de sus hermanos ascienda al trono, todos los demás se convertirán en objetivos de la purga. En ese momento, o se convertirán en juguetes del emperador o simplemente se convertirán en polvo. Ritsuko no tiene tiempo para mantenerse oculta. Debe ganar, y solo puede ganar y entonces, si esto se considera una transacción, ¿qué puede ofrecer una mujer débil como ella a cambio de Shinjo? Poder. Dinero. Estatus. No, Shinjo sí necesita estas cosas, pero son simplemente los frutos de la victoria ahora mismo, no puede ofrecer nada. En última instancia, era solo un miembro marginado de la familia real, nacida fuera del matrimonio. Como mujer, y una mujer de belleza incomparable, una diosa descendida del cielo, ¿qué podría ofrecer? Sí, su moneda de cambio más poderosa era ella misma. Se quitó las túnicas. Ese cuerpo impecable, blanco como el alabastro, era lo mínimo que podía ofrecer y esta era también la firme determinación de esta mujer. Tomar las riendas de su destino, estaba dispuesta a ponerlo todo en juego. Su Alteza, por favor, póngase la ropa primero. La voz de Zenyon tembló ligeramente. ¿Qué tal si hablamos de los detalles? ¿Era un caballero? La diosa sonrió levemente, luego, como si nada hubiera pasado, se puso lenta y metódicamente sus magníficas túnicas, una por una. Solo después de que todo volvió a la normalidad, Zenyon finalmente retrajo su liberación de madera y se sentó torpemente en su posición original y la mujer seguía allí, y su tenue fragancia era realmente difícil de percibir y esta mujer y Zenyon negó con la cabeza y sonrió amargamente para sí mismo. Esto era demasiado decisivo. Aunque su broma de hace un momento había sido deliberadamente provocativa, no esperaba que ella fuera tan directa y ¿acaso el joven amo duda de que todavía sea virgen? Tomó su taza de té, cerró ligeramente los ojos y dio un suave sorbo. Por supuesto que no, Zenyon hizo una pausa. Dada la posición de su Alteza, seguramente no se rebajaría a tal nivel. Tomando también su taza, Zenyon se recuperó gradualmente de la sorpresa. Si su Alteza hubiera querido, creo que las cosas no habrían llegado a esto, ¿verdad? Además, soy una persona bastante informal, y hoy no estoy acostumbrado a decir cosas tan complicadas y si quieres, puedes llamarme Zenyon. El hombre extendió su mano derecha hacia la diosa y no para aprovecharse de ella, por supuesto, y si de verdad hubiera querido, ya lo habría hecho. Ritsuko se quedó perpleja, luego una expresión de alegría cruzó su rostro. Una mano delgada se posó suavemente sobre la gran mano de Shinjo. Y tengo mucha curiosidad, ¿no estabas realmente impasible hace un momento? Para ser honesta, la mujer parpadeó, con un destello de picardía juvenil en el rostro.
Tengo una tigresa en casa con una nariz muy afilada. Ja. Una suave sonrisa iluminó la habitación. De hecho, para este proceso tan complejo y prolongado, la conclusión es sorprendentemente simple y Shinju es responsable de eliminar todos los obstáculos al ascenso de Ritsuko al poder, y Ritsuko promete brindarle a Shinju la ayuda necesaria durante las elecciones del cuarto Hokage, ayudando a Minato a obtener el puesto. Este es un plan de una audacia sin precedentes. Pero si tiene éxito, cambiará el destino de una aldea ninja y de una nación y esto parece un acontecimiento trascendental pero todo se está llevando a cabo en silencio, en las sombras y esto está destinado a ser una epopeya que no podrá ser registrada en la historia. Si Shinju permanece fuera demasiado tiempo, sin duda sospecharán de su paradero. Todo lo que puede utilizar es una audacia que supera la imaginación de los ninjas y una determinación que supera la imaginación de la gente común y, por lo tanto, todas las actividades se completarán dentro de un día de la conclusión acordada y aunque Shinju, como ninja, y Ritsuko, como política, discrepan en muchas cosas, al menos en términos de cómo usar el poder de los ninjas, han llegado a un acuerdo tácito. El poder originalmente destinado a la oscuridad y la matanza solo puede brillar su propia luz en la oscuridad y la matanza. Solo 2 personas llevaron a cabo esta conspiración devastadora de principio a fin. Senju Masahiro y Uchiha Washi. Como maestros del sigilo y el asesinato, nadie era más adecuado que el ágil e invisible Uchiha y el Senju, que podían mimetizarse con su entorno en cualquier momento y la luz de la luna roja como la sangre abrazó la muerte, y siguiendo la lista previamente obtenida, uno por uno, las figuras más importantes de la Tierra del Fuego fueron aniquiladas por estos 2 segadores de la noche. Algunos personajes cruciales también cambiaron de bando bajo el poder del Sharingan y, por supuesto, los príncipes que estaban calificados para competir por el poder supremo también estaban entre ellos. Esta operación de asesinato, que se extendió por todo el país y duró toda la noche, finalmente se convirtió en un lamento lastimero que llenó la ciudad al amanecer y la historia fue reescrita tan fácilmente por ellos. Lo que podría haber llevado a un futuro incierto y una nueva historia con un camino impredecible fue cortado aquí, y el mundo mañana enfrentará un futuro aún más impredecible y Masahiro y Washi, que habían estado ocupados toda la noche, estaban uno al lado del otro en el tejado. Ni él ni Washi experimentarían este nivel de carnicería, pero un extraño silencio se cernía en los ojos de Shinju. ¿Te has ocupado de todos los que necesitaban hipnosis? No te preocupes. Ajá, por supuesto que confío completamente en ti. Washi apoyó su cabeza en el pecho de Shinju. Ella sabía más o menos lo que este hombre estaba planeando, y definitivamente era un plan descabellado, pero una dulce sonrisa adornó sus labios. Usar al azar el aún inexperto elemento madera en el campo de batalla, resistir escuadrones de ninjas para rescatar a sus camaradas, lanzar una rebelión contra Danzo e incluso destruir a los Uchiha. Todo lo que este hombre hizo desde el principio provocó juicios de imposible, desesperación, etc., sin embargo, tuvo éxito. Milagros. Para este hombre llamado Senju Shinju, crear milagros no era nada nuevo. Quiero decir, deberías tener confianza en ti misma. Después de un momento de silencio, Shinju finalmente sonrió y atrajo a Washi a sus brazos. Alterar el futuro imprudentemente y sumir la situación en la imprevisibilidad realmente le importaba a Shinju. ¿Podía realmente dejar que el accidente de Obito ocurriera, simplemente ver morir a Minato y Kushina en esa tragedia? No, imposible, nunca tuvo la intención de hacerlo. Así que, el futuro es algo que tienes que crear tú misma. Los labios de Shinju se curvaron de nuevo en esa sonrisa de desprecio y como si se burlara de esta era. Tosi. Pero, por desgracia, esta pose no duró mucho. El culpable era, por supuesto, el que había sido como un cordero momentos antes y quizás conociendo a la perfección las habilidades curativas de Shinju, el que usaba la violencia doméstica era casi siempre despiadado y tal vez Shin ya empezaba a echar de menos las técnicas de Mizuno para destrozar rostros y suavemente, ¿y qué pasa ahí? De repente, el Sharingan carmesí, situado frente al que estaba siendo atacado, comenzó a girar lentamente y dime. ¿Por qué huelo a mujer? Maldita sea. Esta vez no hay manera de limpiar mi nombre. Y este nombre, completamente desconocido para casi todos fuera de la aldea, se apoderó repentinamente del título de daimyo de la nación más poderosa. Al oír la noticia, Shinju sonrió en silencio y su objetivo se había cumplido. De ahora en adelante, podía dejar de lado temporalmente la competencia interna dentro de Konoha. Ya no había necesidad de enfrentarse seriamente a la facción del Hokage.
Cuando terminara la Tercera Guerra Mundial Shinobi, el linaje del Hokage pasaría por completo a Minato. Y esto significaba que Shinju podía dedicarse a otro problema y era hora de mejorar su fuerza. Si alguien te pregunta, ¿qué arte marcial te mejora más rápido? Así es y definitivamente son las artes marciales del culto demoníaco. En la mayoría de las historias, las personas justas que cultivan minuciosamente su energía interna durante la mitad de sus vidas siempre son aniquiladas en minutos por un demonio novato y entonces, entre tantos métodos malvados, ¿cuál es el más dañino y contraproducente? Así es. Es la técnica de absorción estelar. Esta habilidad te permite absorber directamente la energía interna del oponente para tu propio uso. Es prácticamente una habilidad esencial para asesinar, robar, subir de nivel y ligar con chicas. En circunstancias normales, con este movimiento en la mano, todas las artes marciales del mundo pueden ser destruidas. Jejeje, y después de decir todo esto, probablemente entiendas por qué el progreso de Zenyon en fuerza no se ha quedado atrás en absoluto estos años, aunque claramente no tiene los convenientes métodos de entrenamiento corporal de Minato. Así es, el demonio que alguna vez tuvo el potencial de convertirse en la bestia invocada de Zenyon ha estado sirviendo como su juguete sexual durante los últimos 5 años y es una fuente de ingresos constante y, en resumen, durante mucho tiempo, Shinju visitaba ocasionalmente a la sacerdotisa de la Tierra de los Demonios y, acompañado por Miroku, extraía energía yin del cuerpo de Moryo para su propio uso. Por eso, en tan solo unos años, el chakra de Shinju casi ha experimentado un crecimiento exponencial de nuevo. Comparado con el complejo y difícil entrenamiento de Taijutsu de Minato, lo que Shinju necesitaba hacer era simplemente expandir continuamente sus reservas de chakra. Después de todo, incluso ahora, no se puede considerar que haya dominado por completo las habilidades del elemento madera. Esas técnicas que existen principalmente en leyendas y son increíblemente poderosas aún no son algo que pueda usar libremente, por ejemplo, el modo sabio, o las verdaderas 1000 manos. Habiendo resuelto los asuntos en la Tierra del Fuego, Shinju ahora está bastante feliz de dejar temporalmente de lado la política. Esperar tranquilamente a que comience la Tercera Guerra Mundial Shinobi, y luego unirse a Minato para ir al campo de batalla y ganar méritos de batalla es lo que debería estar haciendo. En cuanto a la fuerza personal, a juzgar por la línea de tiempo, es hora de que vaya en una misión diplomática a la Tierra de los Demonios nuevamente. Así que, después de pedir permiso a su familia y explicar su paradero a Washi, Shinju dejó Konoha. Por supuesto, habiendo ascendido a jefe de la raíz, no estaba solo Tetsuya, Chase y Rutles. Los pocos que habían trabajado con Shinju en misiones durante mucho tiempo eran considerados Jonin de élite, e indudablemente, debido a esas experiencias especiales, se habían convertido en confidentes de Shinju. Cada vez que salía de Konoha, como líderes de escuadrón, eran específicamente responsables de su seguridad. El viaje a la Tierra de los Demonios no necesitaba más explicación. Habían viajado allí muchas veces antes, y esta vez no hubo incidentes inesperados. La última vez que estuvo allí fue hace unos 2 años, cuando Shinju era simplemente un líder de escuadrón de la raíz bajo el mando de Danzo. Había pasado el tiempo, y ¿quién podría haber imaginado que en solo 2 años, Shinju ahora empuñaría un poder tan inmenso? Y disculpen, y habiendo visitado ya este lugar antes, el mensajero rápidamente transmitió el propósito de Shinju y sus compañeros, y Miroku aceptó su visita. Ella asintió levemente. Para la taciturna sacerdotisa del santuario, este ya era un trato especial reservado para un conocido pero esta vez, sus cejas ligeramente fruncidas indicaban claramente que tenía más que decir. Tú y sigues aquí por el demonio, ¿verdad? Y sí, por favor, nada podía haber salido mal y el corazón de Zenyon dio un vuelco y después de haberse acostumbrado a este método de entrenamiento que ahorraba tiempo y era sencillo, no podía soportar la vieja tortura a paso de tortuga y esta vez, las cosas podrían ser un poco problemáticas. Justo lo que temía había sucedido y Zenyon esbozó una sonrisa irónica e impotente, indicándole a la sacerdotisa que continuara. Porque hace 2 años, venías casi cada 2 meses. Aunque la energía de la liberación de madera no afectó la barrera al principio, comenzó a tener problemas durante la extracción frecuente de energía y esa cosa aún no ha escapado. Todavía no, y Miroku negó con la cabeza. Si hubieras mantenido la frecuencia original, probablemente no habría notado el problema. Sin embargo, en los últimos 2 años, sin su enemigo natural, el demonio ha comenzado a absorber energía externa a través de las grietas en la barrera para recuperarse. Aunque hemos reforzado la barrera, el efecto no es evidente. En otras palabras, esta absorción podría tener el riesgo de una reacción adversa.
Ah, por favor. Shinjo se dio una fuerte bofetada en la cara. Esto es simplemente cosechar lo que sembró. Si lo dejamos en paz, creo que el demonio romperá el sello pronto. ¿Hay alguna solución? La sacerdotisa reflexionó un momento. Aún no tenemos una mejor manera, pero si puedes extraer su energía periódicamente para mantenerlo débil, como has hecho antes, podríamos lidiar con él. Bueno, esta vez no me queda más remedio que entrenar y Zen Yong se dio una palmada en el trasero y se puso de pie. Aún tenía absoluta confianza en el elemento madera, después de todo, era un poder que podía someter incluso a las bestias con cola, así que un simple demonio probablemente no sería problema y, sin embargo, esto significaba que probablemente tendría que venir periódicamente de ahora en adelante y pensando en la tigresa de su casa que acababa de disciplinarlo, y mirando a la igualmente hermosa sacerdotisa frente a él y Zen Yong sintió que se había embarcado en un camino sin retorno y, esta vez, no tenía sentido saltar al río amarillo. No podría limpiar su nombre hiciera lo que hiciera y